Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 49. Capítulo 49. Tratando con el león dorado, huevo de Lilith. Los 5 ancianos no presionaron para obtener todos los detalles. Esa era la regla tácita entre ellos. Dado que este era el tipo de cooperación que habían acordado, ninguna de las partes iba a revelar todo por adelantado. Los recursos en sus manos se entregarían poco a poco, mientras que la información de la otra parte también se compartiría pieza por pieza. Esa era la moneda de cambio para su intercambio. En realidad, a los 5 ancianos no les gustaba este tipo de acuerdo. Antes de que el mundo se descontrolara, casi nunca tenían que comerciar a este nivel con otras potencias. Después de todo, como máxima autoridad, el gobierno mundial aún tenía el mundo bajo su control. Pero 30 años después, incluso tendrían que preocuparse por enfadar a Kaido, uno de los 4 emperadores. No solo por su abrumadora fuerza, sino también porque para entonces el tiempo se les había escapado de las manos. Las últimas palabras de Roger antes de morir incendiaron el mundo, y los 5 ancianos no tuvieron más remedio que dejar atrás su habitual arrogancia. Esta vez, sin embargo, fue una excepción, pues era una orden directa de Imu. Para comprender hacia dónde se dirigía el mundo, Imu quería más información. Aunque eso significara que los 5 quedaran mal parados, no importaba mucho. Para ellos, el cuartel general de la Marina era solo la fachada del gobierno mundial. Pero también sabían que el propio gobierno mundial era solo la fachada de Imu. La Orden Negra ya está en marcha. El crecimiento de Makima ya puede comenzar oficialmente. Genichi había recuperado la visión de todos sus clones. Uno de los pasos más cruciales estaba en marcha. El siguiente paso era encontrar la oportunidad de recuperar los 2 fragmentos de la joya Shikon que el gobierno mundial tenía en su poder. La joya Shikon era como el dinero. Tenía que fluir, o al menos, tener un uso. Guardar fragmentos bajo llave, como hacía el gobierno mundial, no era más que un desperdicio de su valor. El dinero solo tiene sentido cuando circula. Si se almacena y nunca se gasta, no se diferencia de un montón de papel inútil. El problema era que Genichi aún no contaba con la personalidad adecuada para arrebatarle directamente esos fragmentos al gobierno mundial. El cuartel general de la Marina estaba demasiado cerca de su centro de poder. Cualquier perturbación y un almirante sería enviado de inmediato. Y lo que es más importante, nadie sabía realmente qué ases había acumulado el gobierno mundial durante sus 800 años de gobierno. Por ahora, era mejor esperar. No necesitaba a alguien demasiado poderoso, porque ni siquiera los 4 emperadores podían entrar en el castillo de Pangea. Lo que necesitaba era a alguien lo suficientemente especial, alguien con una habilidad lo suficientemente extraña. Tomemos como ejemplo a Yako Miyashima. Pero el problema con él era que tanto su posición como él mismo no eran muy fuertes, lo que significaba que podía ser detectado por aquellos con un haki de observación fuerte. Como Genichi había dicho antes, este mundo jamás permitiría un poder verdaderamente invencible. Cualquier habilidad por debajo del nivel de 100 millones de emociones negativas siempre estaría limitada por el propio mundo. Una vez que el mundo se adaptara a las reglas de ese personaje, su propio poder produciría un contraataque natural. Es por eso que Yako Miyashima podía ser detectado por el haki de observación, y el control de Makima se convertía en una versión retorcida del haki del conquistador, algo que el haki podía resistir al menos parcialmente. Claro que detectar el Miyashima de Yako no era algo que los usuarios comunes del haki de observación pudieran hacer. Por desgracia, en el castillo Pangea probablemente no faltaban expertos. Realmente me pregunto si los 3 piratas legendarios existirán en el futuro de este mundo. En ese momento, Genichi mantenía la vista fija en la situación del nuevo mundo, especialmente en los movimientos de Garp a través de su radar. Porque en ese momento, las acciones de Garp decidirían el destino de Shiki. Tras la destrucción de la flota de Zephyr por parte de Shiki, el cuartel general de la Marina contraatacó. El almirante Zephyr y el vicealmirante Garp lideraron su flota para cazar piratas, mientras que, al mismo tiempo, el dios del trueno ya había zarpado de nuevo hacia el nuevo mundo. En la etapa final de las negociaciones, los 5 ancianos le entregaron a Makima un documento. Y en él figuraba la ubicación actual de Garp y Zephyr. El significado no podría haber sido más claro y ayuda a los marines a tomar la cabeza de Shiki, el león dorado. Esa fue su respuesta a la abierta provocación de Shiki contra la cooperación del gobierno mundial con los cazadores de demonios. El ataque de Shiki a la flota de Zephyr fue prácticamente un escupitajo en la cara del gobierno mundial.
Hasta ahora, siempre habían sido los marines quienes perseguían a los piratas, nunca al revés. Incluso Rock solo había aniquilado a los marines que iban a por él. Salvo por el incidente del Valle de los Dioses, donde planeó atacar a los dragones celestiales, las acciones de Rock se habían mantenido dentro de lo tolerable por el gobierno mundial. Pero ahora, la ofensiva de Shiki se estaba trasladando a la Orden Negra, que estaba a punto de formarse. La lógica era simple. El fragmento de la joya Shikon era el símbolo de su cooperación. Que Shiki lo atacara no era solo una bofetada al gobierno mundial. Significaba que Makima también debía asumir su responsabilidad. El nuevo mundo estaba sumido en el caos. Incluso con Zephyr y Garp juntos, no era seguro que pudieran capturar a Shiki en mar abierto. Pero con Makima y los demás uniéndose, siempre que ninguna fuerza externa interfiriera en un momento crítico, el éxito estaba garantizado. El propio Genichi aceptó esta misión con agrado. De las tres leyendas, Shiki era el menos importante para el mundo. Era incluso menos relevante que Rox. Pero a pesar de ello, poseía un poder de combate increíble, lo que lo hacía perfecto para convertirse en una marioneta como el dios del trueno. Por supuesto, y eso solo si lograban atraparlo. Si vamos a luchar, que sea a lo grande, murmuró Genichi en voz baja. Otro fragmento de la joya Shikon apareció en su mano. Después de que el pequeño dragón demonio terminó su tarea, todos sus fragmentos fueron recuperados. Ahora, uno de ellos serviría de cebo. Era fácil imaginar que las batallas o mejor dicho, las guerras de la escala del Valle de Dios ya no serían raras en el futuro. Mientras Genichi se preparaba para las guerras que se avecinaban, el gobierno mundial publicó noticias sobre la Orden Negra. El gobierno mundial había mantenido durante mucho tiempo el equilibrio entre sus tres instituciones principales. El cuartel general de la Marina, Impel Down y Enies Lobby. Ese sistema había perdurado durante incontables años. Pero ahora, de repente, anunciaron una cuarta. La Orden Negra. Y su sede estaría en el Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo era el paraíso de los piratas. ¿Qué planeaba exactamente el gobierno mundial para establecer allí la sede de su nueva institución? Aunque estaría a la entrada del Nuevo Mundo, en una isla justo debajo de la línea roja, el antiguo nombre de la isla ya no importaba. Lo que importaba era que ahora, el gobierno mundial la había renombrado oficialmente como, el huevo de Lilith. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/geoipsssst, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 50. Capítulo 50. Atrapando al león dorado, creando un monstruo marino gigante. La fundación de la Orden Negra causó un gran revuelo en todo el mundo. Después de todo, desde su nacimiento, incluso generaciones antes, la posición de las tres principales organizaciones nunca se había visto afectada. Pero ahora el gobierno mundial anunció repentinamente la creación de una nueva organización, y esta asumió inmediatamente una posición importante. ¿Significa esto que el mundo está a punto de cambiar de nuevo? Las tres organizaciones originales representaban básicamente el escudo, la lanza y la jaula del gobierno mundial. La puerta de la justicia en Enies Lobby nunca había sido violada, el cuartel general de la Marina era la potencia más poderosa en los mares, e Impel Down nunca había logrado escapar. Entonces, ¿qué representa la Orden Negra? Tiene su base en el Nuevo Mundo, donde se encuentran la mayoría y los piratas más fuertes. ¿Significa esto que el gobierno mundial se prepara para una nueva ronda de caza de piratas? Y desde el barco del León Dorado se informa que una nueva fuerza ha contactado con el gobierno mundial. ¿Podría la fundación de la Orden Negra estar relacionada con esto? O tal vez incluso a la joya Shikon que ha estado causando tanto revuelo al otro lado de los mares. Casi todas las fuerzas importantes se fijaron en esta nueva organización. Desde su fundación, la Orden Negra ha estado en el punto de mira mundial. Incluso tripulaciones nómadas y pequeñas bandas piratas del Nuevo Mundo leían sobre ella en los periódicos. Mientras la atención de todos estaba dirigida a la Orden Negra, Toguro ya había llevado los fragmentos de la joya Shikon tomados del pequeño dragón demonio a un área marítima en el medio del Nuevo Mundo. Toguro no era un usuario de fruta del diablo del mundo de One Piece ni un humano común. El océano y la tierra no eran muy diferentes para él. Podía moverse por el Nuevo Mundo solo sin problemas. Era diferente. En ese momento, se encontraba sobre el mar, su mirada atravesando las aguas como si pudiera ver profundamente en el océano. Por fin, algo que vale la pena ver. Se detuvo aquí y comenzó a sumergirse en las profundidades.
Planeaba usar los fragmentos de la joya Shikon para atraer la atención de los guerreros más fuertes y comenzar una nueva guerra tan intensa como la batalla del Valle de los Dioses. Claro que no les diría a todos que los fragmentos estaban allí. Tendrían que descubrirlo por sí mismos. No sabía a qué profundidad se había adentrado cuando finalmente llegó al mundo submarino. Innumerables peces pasaron nadando junto a él, incluso tiburones enormes y calamares gigantes, pero no eran lo que buscaba. Estaba buscando un rey del mar. Los reyes marinos viven principalmente en los cinturones tranquilos a ambos lados del Grand Line, y algunos son increíblemente enormes. Pero también los hay en las profundidades del mismo Grand Line. Se detuvo allí porque encontró un rey marino enorme que encajaba con sus planes. Auge y tras sumergirse quién sabe a qué profundidad, Toguro sintió una enorme fuerza vital acercándose cada vez más. Entonces oyó un sonido como el de una tormenta furiosa, y de repente, un tentáculo enorme apareció ante su vista. Ese tentáculo era tan grueso que probablemente medía casi 1 kilómetro de largo. Para que un tentáculo tan grande existiera a esa profundidad, la presión que debía soportar debía ser inimaginable. Era un brazo de calamar, con ventosas gigantes por todas partes. Un solo golpe de esa cosa probablemente podría hundir una flota entera. Encontrar un Sea King tan grande hizo que este viaje valiera la pena. En lo profundo del mar, Toguro sonrió. No era humano, era un monstruo. No necesitaba respirar como los humanos. Aunque la presión del agua tenía algún efecto, no le molestaba mucho. Y, de todos modos, no estaba allí para luchar contra ella. 4 fragmentos de la joya Shikon aparecieron en su mano. Para asegurarse de que lo que sucediera a continuación llamara la atención de los mejores guerreros del Nuevo Mundo, estaba dispuesto a usarlos. Que cayeran en manos de piratas o marines dependería de sus propias habilidades. Lanzó un puñetazo, recuperando su estado original a mitad del golpe. Ese puñetazo, con su increíble potencia, abrió un agujero sangriento justo en el tentáculo que lo había atacado, y atravesó la herida. Un rugido ensordecedor de dolor resonó desde abajo, y una sombra colosal comenzó a elevarse desde las profundidades. Era un calamar enorme, de fácilmente 1000 metros de largo, quizá incluso varios miles. Lógicamente, semejante criatura no debería existir, pero en este mundo, todo es posible. Cada ventosa en sus brazos medía más de 400 metros de ancho, como una pequeña montaña. Con solo mirarla, cualquiera se quedaría paralizado de miedo. El calamar tenía 2 ojos enormes, como gigantescas esferas de hielo azul, que ahora ardían de rabia por el ataque de Toguro. Este rey de las profundidades marinas probablemente nunca había sido herido así desde su nacimiento, y probablemente nunca lo habría sido. Pero Toguro había llegado. Si un monstruo como este apareciera en la superficie, probablemente se convertiría en una fuerza como Tsunesa, ¿eh? A lo lejos, Genichi observaba a través de los ojos de Toguro y no pudo evitar sentirse emocionado al ver a este enorme rey del mar. El mundo de One Piece está repleto de criaturas gigantes. Tsunesa era una de ellas, capaz de aplastar a alguien tan fuerte como Jack la sequía con un solo golpe de su trompa. Y también estaba la enorme sombra en el triángulo de Florian. Incluso sin mostrar toda su fuerza, su tamaño por sí solo hacía que su poder fuera incuestionable. Toguro observó al calamar enfurecido mientras otro tentáculo enorme se acercaba a él, con las ventosas abiertas como si fuera a tragárselo entero. Esta vez, no golpeó. Abrió la mano y dejó que los fragmentos cayeran en las ventosas. Al instante siguiente, el espacio oscuro se abrió tras él. Toguro se coló dentro, y el tentáculo se estrelló contra el agua donde había estado, sin alcanzar su objetivo. Cuando los 4 fragmentos se fusionaron con el cuerpo del calamar, una extraña luz se extendió por su piel. Entró en un estado de frenesí, aumentando de tamaño de nuevo, haciéndose aún más grande. Y seguía creciendo. Furioso por la repentina desaparición de Toguro, atacó con furia, sembrando el caos en el océano mientras ascendía, desesperado por salir a la superficie. Tenía que destruir a quien se atreviera a desafiarlo. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/joeypssst, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 51. Capítulo 51. El Kraken gigante. Este mundo, realmente es un lugar difícil para vivir. El mar arriba estaba en calma. En el barco de los piratas dorados, el capitán Fred arrojó el periódico y suspiró. Como pirata importante del Nuevo Mundo, Fred rara vez mostraba tales emociones.
No era tan brutal como quienes se separaron de los piratas de Rocks, ni tan libre como la tripulación de Roger, pero los piratas dorados eran sin duda una potencia de segunda fila en los mares. Capitán. ¿Por qué esa cara tan larga? Al oír la voz de Fred, Barros, que estaba tomando el sol en la cubierta, dijo con naturalidad. El oro que le arrebatamos a ese país antes nos bastará para sobrevivir durante los próximos años. Fred se levantó de la cubierta y caminó lentamente hacia la barandilla. Mirando el océano infinito, dijo con un dejo de preocupación. El gobierno mundial ha formado una nueva fuerza llamada la Orden Negra. No sé qué significa eso. ¿Instalarlo en el Nuevo Mundo, es para tratar con nosotros? Esa era la pregunta que estaba en la mente de todos los piratas del Nuevo Mundo. Antes, el cuartel general de la Marina se encontraba en la primera mitad de Grand Line para proteger mejor la Tierra Santa, Mer y Geoise. Pero ahora, la base de la Orden Negra se había establecido en el Nuevo Mundo. El significado era obvio. El gobierno mundial quería extender su influencia aún más allá del Nuevo Mundo. Para piratas como ellos, si no ocurriera nada inesperado, probablemente serían los primeros objetivos. No necesariamente. Los marines ya están aquí para encargarse de nosotros. El gobierno mundial no gastaría tanto en crear otro grupo que haga lo mismo. Debe estar dirigido contra alguien más, dijo Barros con indiferencia. Además, aquí en el mar, no es fácil tratar con los piratas. Los marines no pudieron atraparnos antes, así que ¿por qué tenerle miedo ahora a la Orden Negra? Jefe, ¿se ha ablandado? Fred frunció el ceño. El mundo está cambiando de verdad. Los marines ya enviaron al almirante Zephyr y al vicealmirante Garp a luchar contra los piratas voladores. Rox no lleva mucho tiempo muerto, y ahora le toca a Shiki. El cuartel general de los marines nunca se había vuelto tan loco. El Nuevo Mundo es un paraíso para nosotros, los piratas. Por muy fuertes que sean los marines, aquí no pueden hacer mucho. No creo que puedan atrapar a ese monstruo de Shiki, dijo Barros mientras yacía en la cubierta con los ojos cerrados, disfrutando del sol, hasta que de repente sintió que el barco se sacudía. Su instinto de luchador le hizo abrir los ojos de golpe y escudriñar el mar que los rodeaba. Nada. Pero no se relajó. En cambio, se volvió hacia el capitán Fred. El rostro de Fred también estaba tenso. Claramente, ambos habían percibido lo mismo. Una extraña y creciente intención asesina que los rodeaba. Pero no había nadie a la vista. Prepárate para la batalla. Fred gritó de repente. Un gran número de piratas dorados salió corriendo del barco, armados con pistolas y espadas. Pero después de salir, nada había cambiado. El mar seguía vasto y vacío. No había marines persiguiéndolos. No había otros piratas a la vista. Jefe, ¿qué es esto? Se quejó un hombre gordo que masticaba carne. Los demás también suspiraron aliviados, pero Fred y Barros se pusieron aún más serios. Esa sensación de peligro invadía el aire. El peligro invisible era mucho más aterrador que el visible. ¿Dónde estaba el enemigo? ¿Podría ser invisible? Al instante siguiente, la verdadera forma del enemigo apareció ante sus ojos. Ya fueran Fred y Barros, quienes estaban listos para luchar, o la tripulación, que acababa de relajarse, todos se quedaron paralizados. Ni siquiera podían respirar. Fue como el fin del mundo. Un sonido ensordecedor provenía del mar. Un relámpago atravesó el cielo como si celebrara este momento. El cielo se oscureció, y el monstruo que atravesaba el océano parecía completamente negro. Era un tentáculo enorme que se alzaba hacia las nubes. Un rayo del cielo lo impactó, lanzando enormes chispas, como si el trueno hubiera descendido al mar. Los piratas dorados solo pudieron mirar fijamente, demasiado conmocionados para siquiera moverse. Habían sido piratas durante años y estaban lejos de ser débiles. Se habían enfrentado a todo tipo de enemigos antes, pero nunca habían sentido tanta conmoción y miedo. Incluso perseguidos por almirantes de la marina, aún podían reír y correr. Pero esto era algo completamente distinto. En este mundo oscuro, lo único que sus ojos podían ver era ese enorme tentáculo. Cada ventosa del tentáculo era tan grande como una montaña. El mar se partió bajo su fuerza, levantando olas monstruosas mientras los truenos rugían en el cielo y se estrellaban. Este tipo de poder ni siquiera debería existir en este mundo. Humanos, ¿cómo pudieron luchar contra algo así? Corre, corre ahora. Fred siempre había sido fuerte, pero ahora ni siquiera podía pensar en luchar contra este monstruo marino. Todo el mar rugía como si un remolino gigante se hubiera formado bajo ellos, y su barco estaba en el centro. ¿Y los demás? Ya estaban muertos de miedo.
Entonces, el tentáculo se estrelló, más rápido que las olas. Con un estruendo ensordecedor, se estrelló contra el barco de los piratas dorados. Enormes rayos se extendieron desde el barco hacia el mar, desplegándose hacia afuera. El barco se hizo añicos en un instante, y los que estaban a bordo quedaron aplastados como insectos. Mientras el capitán se hundía en el mar, Fred finalmente vio el cuerpo completo del monstruo. Su corazón se hundió en una oscuridad y desesperación aún más profundas. Uno de sus ojos brillaba como un sol azul. Su cuerpo medía fácilmente más de 10.000 metros de largo. El tentáculo que había sobre el mar antes era solo uno de ellos. Solo uno. Un monstruo como este podía provocar pesadillas con solo una mirada, y más aún estando tan cerca. Y luego, su conciencia empezó a desvanecerse. El enorme tentáculo había aplastado todo el barco. Probablemente tenía la mayoría de los huesos rotos, y ahora se hundía en el mar. Iba a morir pronto, ¿no? Pero entonces, alguien lo agarró y lo sacó del agua. Un hombre gigantesco con músculos abultados. Miró al enorme monstruo que causaba estragos en el mar y sonrió con satisfacción. Alguien tiene que divulgar tu existencia, ¿no? Así te convertirás en el blanco de todos y por eso Toguro había salvado a Fred. No le importaba si los demás morían, pero alguien tenía que vivir para contarlo. Sigue destruyendo y miró el enorme monstruo marino que había creado y le dio un nombre. Kraken. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/joeypssst, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 52. Capítulo 52. El movimiento del león dorado. Almirante. Hemos visto al capitán de los piratas dorados, Fred, en el mar. En ese momento, los piratas voladores flotaban en el cielo. El león dorado había elegido una enorme isla como su barco pirata para evitar que los marines lo descubrieran con mayor facilidad. No le temía a los marines, pero ser perseguido por una organización tan grande sería un gran problema. Interferirían en todos sus planes. Hasta que reuniera suficiente fuerza, el león dorado no quería declarar la guerra al gobierno mundial. Pero volar en el cielo significaba verse afectado por el clima, lo que conllevaba sus propios riesgos. En ese momento, escuchó el informe del vigía desde arriba. De inmediato, la información de Fred apareció en su mente. Recuerdo a ese tipo. ¿No se peleó con John hace poco? John era su antiguo compañero de tripulación en los Piratas de Rocks y un pirata bastante fuerte. Que Fred luchara contra John y aún así sobreviviera significaba que no era débil. El león dorado se interesó. Abandonó la isla, difundiendo su haki de observación. Rápidamente se fijó en la posición exacta de Fred y pronto lo vio en el mar, tendido sobre una tabla rota, apenas respirando, como si estuviera a punto de morir. El león dorado levantó la mano, levantando la tabla y a Fred en el aire. Luego agarró el cuerpo de Fred y lo examinó con atención. Parece que los piratas dorados fueron completamente aniquilados. Poca gente en este mar puede hacer eso, ¿verdad? Pero aún así, Shiki sonrió. Si quieres venganza, eres bienvenido a unirte a mi tripulación. Al igual que Rox, el león dorado quería ser el rey del mundo. Para lograr algo tan grande, no podía ser como Roger con una sola nave. Necesitaba muchos subordinados. Élite, leales. Le arrojó a Fred a un miembro de la tripulación que estaba detrás de él. Cúralo. Luego pregúntale si quiere unirse a los piratas voladores. Si no, mátalo. Kraken, esa cosa realmente es difícil de controlar. Mientras tanto, Genichi estaba en su propio territorio, rastreando los movimientos de Kraken a través de su radar. Los fragmentos de la joya Shikon podían fortalecer a los reyes del mar, incluso devolver la vida a los muertos, pero nunca los había usado así. ¿Por qué? Porque esas bestias no le hacían caso tras fortalecerse o revivir. ¿Y si no podía controlarlas? No iba a revivir a otras personas fuertes ni potenciar a los reyes del mar sin ningún plan de respaldo, especialmente no con algo como un fragmento de la joya Shikon, que no era algo de una sola vez como la carne de 9 colas. Pero ahora, con Makima el diablo del control bajo su mando, finalmente tenía algún seguro si las cosas salían mal. Al igual que ahora, había usado 4 fragmentos de la joya Shikon para potenciar a un rey del mar y convertirlo en Kraken. Luego envió a Makima para controlarlo. Kraken no pudo esconderse de él. Tras fusionarse con esos fragmentos, se conectó prácticamente a su poder y apareció en su radar. Pero ahora Kraken ya no era un monstruo normal.
Honestamente, la fuerza de Kraken probablemente estaba a la altura de los mejores luchadores del mar, y con ese cuerpo enorme, su poder destructivo era aterrador. En términos de destrucción, ni 10 Rogers podrían igualarlo. Ni siquiera Barba Blanca, capaz de destruir una isla de un solo golpe, pudo cubrir por completo el enorme cuerpo de Kraken. Y lo más grande. Era un Sea King. En el océano, eso por sí solo lo hacía mucho más fuerte que Rox. Era prácticamente un enemigo natural de la mayoría de los usuarios de frutas del diablo. Solo alguien como el león dorado, que podía volar, no se veía afectado. Claro, al ser un rey del mar, su cerebro no se acercaba al de un humano. Carecía de Aki, y mucho menos del Aki del conquistador. Pero su instinto crudo ya estaba luchando contra el control de Makima, por lo que su control sobre Kraken era inestable. Si solo tuviera un fragmento de la joya Shikon, controlarlo sería fácil. Pero entonces no sería tan fuerte. Aún así, no importaba mucho. Makima no estaba fallando, solo luchaba por mantenerlo bajo control. En ese momento, Kraken se dirigía hacia las profundidades del Nuevo Mundo, hacia otro punto en su radar. Ese punto fue los piratas de Roger. Roger también parecía portar un fragmento de la joya Shikon, lo que le permitió a Genichi rastrearlo. Y como quería iniciar una batalla tan grande como el Valle de Dios, tuvo que atraer a Roger, esa fuerza masiva, a la lucha. Si Roger no viniera, atacaría primero. Incluso hizo que el Kraken se moviera en la superficie en lugar de bajo el agua, dejando rastros a su paso. Su simple movimiento desató olas como tsunamis, sembrando el desastre entre todas las tripulaciones piratas a su paso. Incluso tripulaciones lejanas avistaron a Kraken y difundieron la noticia por todo el mundo. Un rey del mar gigante había aparecido en el Nuevo Mundo. Entonces explotó otro rumor. Ese calamar gigante creció tanto porque se tragó fragmentos de la joya Shikon. Joya Shikon. Especialmente el león dorado Shiki, quien miró a Fred, quien acababa de despertarse en la cama, y dijo en estado de shock. ¿Estás diciendo que viste un fragmento de la joya Shikon? Fred estaba cubierto de vendas, con los ojos llenos de miedo. Al oír las palabras de Shiki, dijo débil y tembloroso. Así es, el fragmento de la joya Shikon. Cuando me hundí en el mar, encontré ese fragmento en el ojo de ese monstruo. Pero en realidad, no pudo haberlo visto. ¿Cómo pudo ver un pequeño fragmento en un monstruo enorme? Era solo Makima controlando su memoria, haciéndole verlo. Si ese es el caso, no podemos ignorar a ese monstruo. León Dorado aún tenía un cigarro en la boca. No esperaba recibir noticias del fragmento de la joya Shikon tan pronto. G. Este mar nunca estará solo. Shiki rió a carcajadas y volvió a mirar a Fred. ¿Y tú qué respondes? Únete a nosotros y sigue desafiando a ese monstruo conmigo. Cuando mencionó desafiar a ese monstruo, las pupilas de Fred se encogieron, como si hubiera visto algo increíblemente aterrador. Casi lloró, diciendo. No. No quiero volver a ver a ese monstruo. Por favor, suéltame. Al ver su expresión, el rostro del león dorado se oscureció instantáneamente, se giró y salió de la habitación. Échenlo. El mar no necesita tipos tan cobardes. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/joeypssst, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 53. Capítulo 53. Los movimientos de 3 fuerzas. Shiki, asustado por un calamar gigante, abandonó la casa enojado. Aunque la reacción de Fred lo decepcionó, al menos le hizo darse cuenta de que el monstruo marino tenía un gran poder. Pero ¿no era eso más interesante? Ja. Un calamar domina el mar y un león el cielo. Esta batalla será muy interesante. El león dorado Shiki extendió los brazos, como si abrazara el cielo, y exclamó. Prepárense para luchar. Antes de que lleguen las demás fuerzas, daremos caza a ese calamar gigante. La isla que volaba en el cielo cambió repentinamente de dirección y su velocidad era mucho mayor que antes. Según la información del periódico, el último lugar donde apareció el calamar gigante fue un pueblo pirata al norte. Ese lugar solía ser donde los piratas del mar se detenían para comerciar. Incluso el propio Rox había comerciado allí con otros piratas. Era un lugar acordado por todos, y con el tiempo, algunos piratas incluso se establecieron allí para mantener el orden y obtener ganancias. Pero ahora, nadie en esa isla debería estar vivo, ¿verdad? El gobernante del mar está furioso. El fin de los piratas ha llegado.
El periódico usó un titular grande y claro para informar sobre este evento, con imágenes de un tentáculo gigante que arrasaba toda la zona y una isla en ruinas. Por eso Golden Lion lo llamó el calamar que domina el mar. Y a continuación, el rey del cielo gobernará el mar, o el rey del mar se apoderará del dominio del cielo. El león dorado estaba lleno de anticipación, primero porque el mundo finalmente dejaría de ser aburrido y segundo porque el calamar gigante le mostró una manera de gobernar el mundo. Si pudiera tener un ejército de tales monstruos, entonces no habría fuerza en este mundo que pudiera detenerlo. Monstruos tan enormes son reyes absolutos en el mar. Con su habilidad, hasta el gobierno mundial se arrodillaría ante él. Por lo tanto, la emoción en su corazón era indescriptible y su deseo por los fragmentos de la joya Shikon se hizo más profundo. Parecía que no necesitaba reunir todos los fragmentos para formar la joya Shikon completa. Unos pocos fragmentos bastarían para darle el poder de destruir el mundo. Dirígete a la isla pirata. No debería estar muy lejos. Le he dicho muchas veces al mariscal Con que deberíamos venir y destruir este lugar, pero parece que ahora no necesitamos hacerlo nosotros mismos. Aquí todo era un desastre. Una enorme zanja, que casi partía la isla por la mitad, se extendía ante los ojos de Zephyr. Toda la isla estaba cubierta de un líquido pegajoso. Todos los árboles y edificios se habían derrumbado, e incluso los escombros habían desaparecido, convertidos en polvo. Junto con ella, estaba la oscuridad de esta isla. Innumerables piratas en esta isla encontraron la misma muerte. Era imaginable que aún estuvieran leyendo el periódico y bebiendo vino, participando en negocios pecaminosos y oscuros. La isla entera estaba llena de un mal poderoso, pero en ese momento, un mal aún mayor descendió. La gente murió bajo la repentina desesperación, incapaz de resistir. Un solo golpe, o mejor dicho, solo un movimiento inconsciente de un tentáculo destruyó toda la isla, y el dueño de ese tentáculo continuó su camino, como si hubiera hecho algo insignificante. Oh, serpiente plateada Yutan, ese es un pirata con una recompensa de 800 millones. Parece que aún le queda aliento. Garp y Zephyr caminaban por esta isla casi destruida. En ese momento, vio a un hombre tendido débilmente entre innumerables escombros. Los piratas con recompensas superiores a los 500 millones eran considerados peces gordos en este mar. Como la principal fuerza de combate de la marina, tenían una impresión de ellos. Garp miró a Yutan en el suelo y dijo con cierta emoción. Pero tiene más de la mitad de los huesos rotos. No vivirá mucho. Bajó lentamente su cuerpo, su puño se volvió negro y con un solo esfuerzo, estranguló directamente su cuello, provocando que el pirata inconsciente con recompensa de 800 millones muriera instantáneamente. Garp. Zephyr frunció el ceño, pero al final no dijo nada. Siguió una política de no matar y más tarde fue conocido como el almirante de la no muerte, pero no era bueno criticar a Garp ahora. La marina y los piratas eran enemigos, y no podía imponer sus ideas a otros, sobre todo porque Yutan ya estaba muriendo. Está bien, tenemos que darnos prisa. Garp miró el mar lejano y respiró hondo. No importa si ese llamado gobernante del océano tiene piezas de la joya Shikon o no, no podemos permitir que continúe destruyendo cosas sin ningún control. Originalmente perseguían al león dorado Shiki. Pasaron por aquí y vieron que la isla pirata estaba destruida, así que desembarcaron para echar un vistazo. Entonces recibieron noticias en el periódico sobre el Kraken, y solo entonces se dieron cuenta de lo sucedido. Tras leer el periódico, decidieron abandonar temporalmente la persecución del león dorado. Comparado con él, este calamar gigante es un mal inmenso que lo supera. Lo sé, Zephyr respiró hondo y dijo. Más adelante está el territorio de un país que forma parte del gobierno mundial. Si este monstruo llega allí, me temo que ese país no será diferente a esta isla pirata, ¿verdad? Si no detienen a este monstruo enloquecido, me temo que cada vez más países serán destruidos. Este monstruo tiene tal poder que, gracias a su enorme tamaño, puede destruir fácilmente incluso un país. Por suerte, esta vez eran ellos dos los que venían de la marina. Si hubiera sido Sengoku, sin duda habría sido demasiado cuidadoso, ¿verdad? Después de todo, en el mar, frente a un monstruo que puede fácilmente agitar olas y crear desastres oceánicos, los usuarios de frutas del diablo son demasiado débiles. Vamos. Regresaron rápidamente al buque de guerra y una flota marina entera avanzó, persiguiendo el rastro del enorme monstruo marino Kraken. En una zona más lejana, en medio y en la parte trasera del Nuevo Mundo, los piratas de Roger vagaban por los mares. Capitán. ¿Sigue esperando a ese monstruo marino?
Roger, que solía organizar banquetes y beber todo el tiempo, no había estado haciendo nada extraño durante los últimos días, simplemente sentado en la parte superior del barco, mirando a la distancia con ojos ansiosos. Un recién llegado que acababa de unirse a la tripulación salió de la cabina y no pudo evitar reír cuando vio a Roger todavía sentado en la parte superior del barco. Debe ser un informe falso. ¿Cómo puede haber un rey marino tan grande? Al periódico le gusta inventar noticias tan grandes para que la gente las crea. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/joeypssst. Los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 54. Capítulo 54. Roger Pirates vs. Kraken. Esto no es falso. Roger miró el mar distante y dijo: tengo el presentimiento de que llegará pronto. No quiero encontrarme con algo así. Gavin, el navegante y número 3 de los piratas de Roger, sentado en la proa del barco, dijo irritado tras escuchar las palabras de Roger. No olvides que cargaste 2 cargas. ¿Vas a subirlas al barco y pelear con un tipo tan grande? Gavin estaba hablando del niño Cigarland Shanks que encontraron en la caja que contenía el tesoro cuando corrieron hacia las profundidades del Valle de Dios para buscar el tesoro después de que terminó la batalla del Valle de Dios, mientras la isla estaba a punto de hundirse en el mar. Realmente no querían traer a un niño con ellos cuando la isla estaba a punto de hundirse, pero Roger insistió, incluso entregando un gran tesoro. ¿Quién le dijo que era el capitán? Shanks no será tan débil. Es un niño que sobrevivió al Valle de Dios. Dijo Roger, sentado en la cubierta del barco. Ya ha vivido la guerra más terrible del mundo, y ya nada puede matarlo. ¿Tan exagerado? ¿Solo quieren pelear? Se quejó Gavin, luego miró la carta de navegación y dijo: hablando de eso, hay un pequeño país al frente. ¿Deberíamos ir allí a reabastecernos? ¿Un país que forma parte del gobierno mundial? Creo que sí, pero ahora que estamos en el Nuevo Mundo, ser parte del gobierno mundial es solo un nombre. A medida que los piratas se hacen cada vez más fuertes, el control del gobierno mundial sobre el Nuevo Mundo es muy bajo. Esta situación se agrava cuanto más se retrocede en el Nuevo Mundo. Pero con la formación de la Orden Negra en el Nuevo Mundo en estos días, esta situación puede cambiar en el futuro, que es lo que más preocupa ahora a los piratas del Nuevo Mundo. Eso es problemático. El rostro de Roger se ensombreció. Dijo lentamente: en ese caso, ¿no significaría que si ese monstruo marino viene, este país estará acabado? Aunque Roger es un pirata, Sengoku y Garp lo reconocen. Siempre que no esté relacionado con sus compañeros, es muy racional y normal. Más tarde, cuando Sengoku se enteró de que Shanks había destruido un país, incluso se arrepintió profundamente por Roger, diciendo: si Roger supiera que hiciste esto, lloraría. Y Garp, aunque persiguió a Roger durante toda su vida, se arriesgó a un gran riesgo para criar a Ace para él al final. Es cierto que quiere poner el mundo patas arriba, pero lo más importante es que quiere hacer todo como le plazca, hacerlo todo honestamente y vivir libremente en este mundo, tal como ahora, ha decidido proteger este país. Muy bien, chicos. Nos detendremos aquí y mientras la voz de Roger se apagaba, la gente del barco salió una tras otra. Riley miró a Roger con dolor de cabeza, esperando a que dijera lo siguiente. Pero de repente, las pupilas de Roger se encogieron bruscamente. Al instante siguiente, Riley y Gavin también lo miraron con el ceño fruncido. Parece que ya llegó a nuestra puerta. Rió Roger. No hay necesidad de esperar, prepárense para luchar. Esta vez, al apagarse su voz, el mar frente a ellos se llenó de furia, y entonces todos vieron una escena como si un dragón gigante emergiera del mar y se elevara hacia el cielo. Un enorme tentáculo que parecía conectar el cielo y la tierra se alzaba del mar a lo lejos, aunque la distancia era enorme, el tentáculo era tan grande que, al elevarse, ya estaba cerca de la superficie del mar donde se encontraban. La enorme fuerza sacudió el cielo y, tras elevarse, partió directamente toda la capa de nubes. ¡Qué cuerpo tan grande! Parece que esos niños no lo fingieron esta vez, dijo Roger emocionado al ver a ese monstruo. Pensando en los registros sobre Goballey que vio en el periódico no hace mucho, estaba muy interesado en ver cómo el periódico diría que derrotó a los piratas de Rocks, pero el periódico no lo mencionó en absoluto. El mal que nadie puede detener fue detenido en el Valle de Dios por el almirante Sengoku y el vicealmirante Garp. Al ver este titular, Roger quiso arremeter contra los periodistas y decirles que regresaran unos días atrás y lo vieran con sus propios ojos. Pero al final, no le dio mucha importancia.
Solo recordaba la última vez que vio al Kraken. Ahora estás contento. Gavin miró a Roger. Aunque el monstruo marino era enorme, eran los piratas de Roger. ¿Cómo podían los piratas de Roger, que en aquel entonces no temían a los piratas de las rocas, temerle a este simple rey del mar? Roger no respondió, porque en ese momento ya había saltado y balanceado su espada hacia el enorme tentáculo con forma de montaña. Aún hay niños en este barco, Gavin, quédate y protege al Jackson. Riley, que acababa de salir del camarote hacía poco, cambió ligeramente su expresión al ver la escena. Le dijo a Gavin y luego gritó. Todos prepárense para luchar. Maldita sea, yo también quiero pelear con ese tipo. Se quejó Gavin, pero aún así escuchó la orden de Riley, porque probablemente los únicos en este barco que podían protegerlo del ataque al monstruo marino eran Roger, Riley y él. Roger y Riley definitivamente tenían que lidiar con ese monstruo marino, así que no se quedaría solo él aquí. Shanks, mocoso, tendrás que pagarme 10 jarras de buen vino cuando crezcas. Gavin sostenía el hacha con ambas manos y miraba hacia adelante con el cuerpo tenso. Roger piratas oro, plata y bronce. El oro es Roger, la plata es Riley y el bronce es Gavin, que también representa a los 3 hombres más fuertes del barco. Los 3 son extremadamente fuertes. En la batalla del Valle de Dios, Roger derrotó con éxito a Rox, y ambos también detuvieron a los oficiales superiores del barco de Rox. Y ahora, están haciendo todo lo posible para acabar con el enorme Kraken. Partida divina. Roger saltó al cielo y atacó. Su haki armado y el haki del conquistador se entrelazaron al mismo tiempo, convirtiéndose en una fuerza descomunal que atravesó el aire y chocó con el enorme tentáculo que se elevó hacia el cielo. El trueno resonó entre las nubes sobre el tentáculo, y los relámpagos se extendieron por él, luchando contra el haki de Roger. El mundo rugió, y las nubes cercanas se disiparon. Un trozo de carne tan grande que nos alcanzaría para comer durante un año. Roger se rió, porque el corte que hizo ya había cortado el enorme tentáculo, que tenía decenas de miles de metros de largo y kilómetros de ancho, directamente de un extremo al otro. ¡Qué proporción de tamaño tan exagerada! Un pequeño humano cortó una marca de cuchilla miles de veces más grande que él, cortando un tentáculo gigante millones o incluso decenas de millones de veces más grande que él directamente del cielo. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/GeoIPSSST, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 55. Capítulo 55. La llegada del león dorado. Capitán Roger. Cuidado. Roger cortó uno de los brazos gigantes del Kraken con un golpe de espada que parecía capaz de dividir el cielo. Cayó lentamente del cielo, mientras el brazo gigante caía al mar más rápido que él, haciendo un fuerte estruendo como si una montaña hubiera caído del cielo al mar, provocando enormes olas. Pero en ese momento, de repente, mucha carne comenzó a moverse sobre la superficie cortada, lisa y redonda. Los ojos de Roger se entrecerraron y vio nuevos brazos saliendo de la carne en movimiento, disparándose hacia él como lanzas. Corte divino. Roger avanzó en lugar de retroceder, sonriendo en lugar de temer. Tras cubrir su espada con haki, sujetó la empuñadura con ambas manos y lanzó un ataque descendente como si cayera un meteorito. Barra oblicua. La espada se clavó en ese brazo, y Roger corrió desbocado sobre él, dejando una enorme marca de sangre donde quiera que la espada tocara. No pareció abrirlo por completo como antes, pero causó aún más daño y dolor. Porque de repente, un sonido surgió del mar, como un lamento triste que se extendió por decenas de kilómetros. Entonces, todo el mar se enfureció, el agua giró violentamente, y en el centro de la espiral, el monstruo gigante finalmente mostró su forma completa. Fue impactante. Parecía un país gigante andante. Lo que Roger acababa de luchar era solo un brazo, y este monstruo tenía 10 brazos. Lo más aterrador era su cuerpo, o mejor dicho, su cabeza. Sus 2 enormes ojos eran como planetas, brillando con luz azul. Cuando esas enormes pupilas giraban y observaban a la gente, sentían una verdadera presión descender. Y a diferencia de sus brazos, su cuerpo parecía tener una capa de escamas ligeras, dejando claro a simple vista que tenía una defensa impresionante, mucho mejor que sus brazos anteriores. Roger estaba un poco atónito. No era que no supiera que existían tales monstruos. La leyenda decía que Zou era un país a lomos de una criatura gigante, pero él nunca había estado allí, así que esta era realmente la primera vez que veía un monstruo así. Zou, si contamos sus 4 patas en el mar, es un monstruo mucho más alto que el Kraken.
Pero el cuerpo del Kraken puede emerger completamente, por lo que parece incluso más grande que Zou. En ese momento, el Kraken enfureció ante los dos cortes de Roger. Bajo el control de la ira y el poder de Máquina, su mente se llenó de destrucción. Quería destruir por completo a estos bichos que se atrevían a ofenderlo. Sus 10 brazos se movieron casi al mismo tiempo, y varios de ellos rodearon a Roger. Roger saltó hacia atrás, pero los brazos eran demasiado grandes. Aunque esquivó dos, uno estuvo a punto de golpearlo. En ese momento crítico, llegó otro destello de luz, y otra persona blandió una espada ultra rápida, luchando instantáneamente contra ese tentáculo. Se creó una enorme onda al colisionar ambas fuerzas. Oye, Rayleigh, tú también estás aquí. Roger giró la cabeza y le dijo con entusiasmo a la persona que se acercaba. En su barco, además de él, solo Rayleigh poseía esa velocidad y habilidad con la espada. No estoy de humor para bromear contigo. Deshazte rápido de este gran monstruo. Rayleigh dijo con calma. Parecía que no le prestaban atención al Kraken. Así es, ¿a quién demonios le importaría? Eran los piratas más libres, y no había nada en este mundo que pudiera oprimirlos, incluso la muerte sería recibida con una sonrisa por los hombres más libres. Aunque no tenemos experiencia lidiando con monstruos tan grandes, no hay nada que temer. Roger dijo. Escuché que hay 4 fragmentos de la joya Shikon dentro. ¿Cómo vamos a dividirlos entonces? Eres el capitán, así que, por supuesto, es cosa tuya, gritó Rayleigh, mientras su espada cortaba el tentáculo del Kraken. De pie sobre ese tentáculo gigante que parecía tierra, los piratas de Roger ya estaban atacando al Kraken. El Kraken agitó salvajemente sus tentáculos y muchas personas no pudieron soportar la enorme presión y poder y fueron arrojadas al mar. Si lo golpeaban de frente, sin duda le causaría la muerte o lesiones. En ese momento, una energía de espada descendió repentinamente del cielo, cortando directamente hacia la cabeza del Kraken. Esa larga espada cortó con presión la cabeza del Kraken, e incluso las escamas se abrieron con un enorme corte y comenzó a salir sangre. El Kraken volvió a rugir de dolor, y el rugido sacudió la tierra y el cielo, como si incluso el cielo tuviera miedo y se oscureciera. Después de eso, la risa cordial de un hombre vino del cielo. Ja 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 ja. Bastardos Roger y Rayleigh, no acepto dejarles tener los fragmentos de la joya Shikon. Roger levantó la vista y vio una enorme isla apareciendo a lo lejos. Un hombre rubio salió volando de la isla. Era nada menos que el león dorado Shiki. Ese tipo problemático está aquí. Rayleigh frunció el ceño. Los tentáculos del Kraken lo golpeaban constantemente, arrastrándolo hacia el mar junto con ellos y luego proyectándolo rápidamente hacia el cielo. Roger gritó. Shiki. No necesito tu ayuda aquí. Idiota. ¿Quién quiere ayudarte? Shiki abrió mucho los ojos y dijo, levantando sus 2 espadas. Voy a matar a este calamar gigante y luego aniquilaré a los piratas de Roger. Retumbar, mientras hablaba, el cielo se oscureció. Las pupilas del león dorado se encogieron, pues la voz de su navegante ya provenía de su lado. Señor Shiki, la presión atmosférica se ha vuelto anormal de repente, podría avecinarse una tormenta. Tormenta y el león dorado frunció el ceño, odiaba ese tipo de clima más que nada, porque su isla voladora enfrentaría ese tipo de clima tormentoso de frente, e incluso él se vería perturbado, sin mencionar a los demás. Molesto, controló su habilidad para bajar la isla a la superficie del mar. Al instante siguiente, vio innumerables relámpagos púrpuras y sinuosos aparecer en el cielo, seguidos del retumbante trueno. El Kraken extendió sus 10 brazos hacia las nubes. Ese monstruo invocó este rayo. Claramente es un calamar, pero tiene un poder inmenso. Ahora no puedo controlar mi deseo por la joya Shikon. El león dorado estaba sumamente emocionado. Si además podía obtener el poder de controlar el clima, ¿quién podría detenerlo? Él solo tendría el poder de destruir el mundo. Todos, al ataque. Ya sea este gran calamar o los piratas de Roger, todos son nuestros enemigos. El león dorado tomó la delantera, y mientras sus 2 espadas se balanceaban, todo el mar cayó en frenesí. Melena de león estilo espada celestial. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/geoipsst, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 56. Capítulo 56. Gran pelea. Oye, Shiki. ¿Intentas matarme? Las nubes de tormenta se desgarraron y una enorme espada dorada descendió del cielo. Roger la esquivó rápidamente.
Al instante siguiente, vio cómo la espada cortaba directamente uno de los tentáculos de Kraken, cubierto de rayos. G. Roger, si mueres, échate la culpa por ser demasiado débil. Shiki volaba por el cielo, pero en ese momento sintió un gran peligro, porque Roger se dio por vencido ante Kraken y blandió su espada contra él. Partida divina. Shiki, que volaba hacia adelante, fue impactado de frente por la partida divina. Aunque usó a Sakura Ten y Kogarashi como escudos en el último momento, la enorme fuerza lo atravesó directamente, escupiendo sangre mientras retrocedía. El propio Roger, al girar su espada hacia Shiki, fue golpeado con fuerza en el mar por un tentáculo cubierto de rayos que estaba justo a su lado. Toda la zona del mar ya se había convertido en un mar de truenos porque Kraken dirigió los rayos del cielo hacia abajo, convirtiendo el mar en un estanque de rayos, con Roger siendo atacado por corrientes eléctricas. ¿Cómo pudo Shiki imaginar que a Roger no le importaría salir herido y aún así blandiría su espada contra él? Riley observó la escena sin palabras. Pensó que si Shiki no hubiera venido, sin duda habrían podido derrotar a este monstruo. Si no estuvieran allí, Shiki, al mando de la flota, también debería haberlo derrotado, ¿verdad? Pero los dos se conocieron, sentía como si este monstruo los fuera a matar. Rugido. Con un tentáculo golpeando a Roger en el mar, Kraken absorbió frenéticamente los rayos del cielo. Esta no era la habilidad de un dios del rayo, sino un cambio que se produjo tras obtener una joya de Shikon. Tenía la capacidad de crear tormentas eléctricas y guiar los rayos hacia su cuerpo. No era como la fruta del retumbar, que le permitía controlar libremente los rayos. Solo podía usar los rayos de las nubes para atacar, enviando electricidad a su cuerpo. Combinada con su ya aterrador poder de ataque, era suficiente para herir incluso a un maestro como Roger. Roger, tras escupir sangre, Shiki regresó a la superficie del mar, y Roger también se liberó. Aún tenía algo de carne quemada. Shiki lo fulminó con la mirada y dijo: «Deja de estorbar, mocoso. Tú eres el que estorba. Hemos estado pensando en este monstruo marino como nuestra comida». Al ver que los dos estaban a punto de pelear frente a Kraken, de repente, el sonido de cañones vino de otra dirección. ¿Esos cañones tan ruidosos, podrían ser los marines? Roger y Shiki no pudieron evitar mirar hacia allí, pero el cuerpo de Kraken era demasiado grande, como un país frente a ellos. No podían ver directamente, e incluso el haki de observación era difícil de recorrer a una distancia tan larga. Sin embargo, estaba muy claro que venían dos personas. Garp y Zephyr, están aquí para perseguirte. Si no corres, serás atrapado por los marines. Shiki, el haki de observación de Roger, escuchó sus voces y no pudo evitar sonreírle a Shiki. Solo un pirata inútil como tú saldría corriendo al ver a los marines. Shiki respondió rápidamente con sarcasmo. Soy Shiki, el león dorado. Los marines no pueden atraparme. Shiki creía que su movilidad definitivamente no era comparable con la de los marines Skywalk. Ellos solo podían pisar el aire, pero él podía flotar, lo cual era fundamentalmente diferente. Esta batalla naval será muy interesante. Los ojos de Roger se iluminaron y cargó de nuevo contra Kraken espada en mano. Esta vez, Shiki no lo detuvo. Después de todo, Roger también era un pirata. Cuando no había marines, eran enemigos naturales. Ahora que los marines estaban aquí, no había necesidad de luchar a muerte y dejar que se llevaran la victoria. Aunque los marines son solo un grupo de inútiles que solo saben robar victorias. Shiki nunca tuvo en gran estima a los marines, ni siquiera a los almirantes. De lo contrario, no habría ido solo al cuartel general de la marina después de esto, e incluso le habría dicho a Garp y Sengoku: «Basura, no pueden atrapar a Roger». Pero lo más molesto de los marines era el flujo constante de perseguidores. No tenía sentido enredarse con ellos ahora. Debería conseguir la joya Shikon primero. Son Roger y Shiki, parece que nos llevan ventaja. Garp también se dirigía hacia Kraken desde el mar con Zephyr, mientras que los marines restantes dependían de los buques de guerra para bombardear continuamente a distancia. También sintieron la presencia de la gente al otro lado del campo de batalla del monstruo. Su haki era tan inconfundible que era imposible ignorarlo. Una joya de Shikon, algo realmente aterrador. A Zephyr no le importaban mucho Roger ni Shiki. Le importaba más el calamar gigante que tenía delante. La destrucción que causó fue mucho mayor que la de cualquier pirata. Y aún quedaban muchos fragmentos rotos de la joya Shikon en las profundidades marinas. ¿Significaba eso que habría más monstruos como este en el futuro? Almirante Zephyr. Nuevas órdenes del almirante de flota Kong.
Mientras aún navegaban a toda velocidad por el mar, sonó el Den-Den-Musi del Zephyr. Frunció el ceño y respondió, solo para oír la voz de un marine desde el interior. Consigue la joya Shikon a toda costa, incluso si eso significa dejar de lado la misión relacionada con Shiki. Zephyr no dijo nada. Arrojó el Den-Den-Musi al mar. El haki de armamento ya cubría su cuerpo. ¿Cómo se enojará si cuelgas así, verdad? Dijo Garp con una sonrisa mientras observaba la escena. Las batallas cambian constantemente. No puedo escuchar órdenes en este campo de batalla. Dijo Zephyr con calma. En ese momento, un tentáculo se abalanzó sobre él. Zephyr usó toda su fuerza para bloquearlo, mientras que Garp aprovechó el bloqueo para saltar. Un puñetazo con haki de armamento impactó en la nuca del calamar. Fue un puñetazo lo suficientemente fuerte como para destruir montañas fácilmente. Incluso el enorme kraken bajó ligeramente la cabeza, y el rayo que fluía sobre su cuerpo hizo retroceder a Garp. No podemos dejar que los marines lleguen primero. Al ver que Kraken se inclinaba ligeramente hacia adelante, Roger gritó. Shiki, que ya había usado su ataque más potente, era aún más rápido que él. Melena de león. Guadaña del cielo, cizalla de la tierra. Esta fue la técnica de espada más poderosa que había usado contra el dios del rayo, doble corte de espada que podía cortar incluso el cielo y la tierra. Al ver esto, Roger también se acercó a la cabeza de Kraken y blandió su espada, sin quedarse atrás de Shiki. Atacado por delante y por detrás, Kraken pareció sentir la amenaza y, de repente, se volvió violento e inquieto. Sin embargo, justo cuando Roger estaba a punto de cortar los ojos de Kraken, una persona apareció de repente frente a él, alguien que había visto antes, y lo golpeó hacia abajo, cayendo incluso al mar cubierto de rayos. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/GeoIPSSST, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 57. Capítulo 57. La muerte de Zero. ¿No lo dije? Disfrutaré compitiendo contigo en los próximos días. Toguro estaba de pie sobre la cabeza del gigante Kraken, y fue él quien de repente lanzó un puñetazo que arrojó a Roger al mar. La electricidad se apoderó del mar, como un campo de relámpagos. El Kraken agitó el mar, levantando a Roger, que se había hundido, y envolviéndolo con las puntas de sus tentáculos. Su enorme cuerpo, combinado con una potencia extraordinaria, fue suficiente para aplastar a Roger hasta convertirlo en carne picada. Roger solo pudo usar su haki de armamento con desesperación para resistir. Si se relajaba un segundo, estaría perdido. Rayleigh, al ver esto, avanzó de inmediato con su espada, pero otro tentáculo lo bloqueó. Así que eres ese monstruo musculoso. León dorado, flotando en el cielo, vio aparecer de repente a Toguro y no pudo evitar reír. Otro idiota quiere robarme los fragmentos de la joya Shikon. A él no le importaba en absoluto Roger, pero le gritó a Toguro. Deja de interponerte en el camino. Eso era originalmente mío. Solo lo estoy recuperando. Ustedes son los que roban, dijo Toguro, con los músculos abultados y el rostro un poco fiero. Todos merecen morir. Auge. Una enorme ola de poder demoníaco se liberó, extendiéndose en todas direcciones. Incluso Garp y Zephyr, tras él, sintieron el impacto de esta poderosa fuerza y entrecerraron los ojos. Cada vez es más interesante. Incluso ese Toguro ha venido. Garp saltó al cielo y vio a Toguro desatando su poder demoníaco sobre la cabeza del Kraken. Gritó. Tú, aspirante a monstruo musculoso, ¿causaste este incidente? Al oír la voz a sus espaldas, Toguro se giró y lanzó un puñetazo, cubriéndose el puño con haki de armamento negro. Con un estallido, chocó contra el puño de hierro de Garp. Un poderoso haki de armamento se derramó. Aunque no era la expansión del haki del conquistador, el daño que causó fue tan grande como el de su envoltura. No me interesa usar fragmentos de la joya Shikon para hacer esas cosas. Toguro y Garp se separaron. En la cabeza del Kraken, ambos podían luchar como si estuvieran en tierra, ahora a 1 kilómetro de distancia. Después de separarse, Toguro torció el cuello y le dijo a Garp. Pero aunque no tiene nada que ver conmigo, fue causado por alguien. Garp lo decía con naturalidad, pero no esperaba que Toguro dijera eso. Inmediatamente gritó. ¿Quién es? Soy yo. Antes de que Toguro pudiera hablar, un vacío apareció repentinamente desde otra dirección. Garp no podía verlo, pero su haki de observación le indicó que existía tal vacío. Al instante recordó lo que Zephyr había mencionado antes. Zero.
En cuanto Garp terminó de hablar, un hombre con túnica negra y capucha emergió del vacío. Llevaba una máscara con un patrón en espiral en el rostro, completamente retorcida hasta la posición de su ojo derecho. Era el hombre que había sido fotografiado en el periódico confrontando a Zephyr. Y también había visto a este hombre, en su sueño, cuando estaba en el zorro de 9 colas. Ahora estaba en el mundo real, y nuevamente en el cuerpo de un monstruo gigante. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. El león dorado, que estaba observando en el cielo, frunció el ceño cuando vio al hombre que apareció de repente, e inmediatamente cayó del cielo, parándose también sobre la cabeza del kraken. En ese momento, el kraken parecía a punto de barrer con sus tentáculos a cualquiera que se atreviera a ofenderlo. Garp, Shiki e incluso Toguro se prepararon para la batalla, pero Zero, bajo la atenta mirada de los tres, se inclinó lentamente y tocó suavemente la piel del kraken gigante con la mano. El previamente violento kraken se calmó instantáneamente, y el poder del rayo reunido en sus tentáculos repentinamente atacó a la gente en el mar. Los piratas de Roger, los piratas del León Dorado, las fuerzas de la Marina y Zephyr. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Garp y Shiki quedaron desconcertados, pero Zero ya se había enderezado. El miasma del espacio a sus espaldas seguía extendiéndose, como si estuviera listo para irse en cualquier momento. No te sorprendas. Kraken es mi subordinado. Es lógico que siga mis órdenes. Zero sonrió suavemente al ver sus expresiones. Originalmente quería que Kraken causara estragos en Med y Geoise, pero también quería conocer al pirata que podía oír la joya Shikon en ese momento. Sin pensarlo 2 veces, los reuní a todos. ¿Oyes la voz de la joya Shikon? ¿Te refieres a ese bastardo de Roger? Shiki, con un puro en la boca, sostenía sus 2 espadas y miraba a Zero. Aparte de él, no hay nadie más en el mundo que pueda oírlo. Zero dijo. Oh, ya está aquí arriba. Al caer la voz de Genichi, una energía de espada que parecía atravesar el cielo surgió repentinamente desde abajo. Entonces, una figura saltó de la energía de espada arcoíris, llegando también a la cabeza del kraken. Roger, Shiki, Garp y Toguro estaban parados en direcciones este, oeste, sur y norte desde Zero, rodeándolo vagamente. Si quieres conocerme, no necesitas traer un regalo tan grande. Roger estaba cubierto de sangre y con algunas quemaduras. Entre la multitud, era el más herido, pero aún así, seguía muy animado. En cuanto llegó, dijo. Entonces tendré que darte un regalo también. Roger blandió su espada de inmediato. El haki del conquistador y el haki de armamento la envolvieron, y en un instante, atacó a Zero. Los otros 3 no hicieron nada al ver la escena. Parecía que también querían ver cómo reaccionaría este misterioso Zero. Sin embargo, para su sorpresa, y ni siquiera el propio Roger lo esperaba, el poder de este corte en realidad cortó el cuerpo de Zero por la mitad. Zero, vestido con una túnica y capucha negras y con una máscara, se partió instantáneamente en 2, separándose con precisión. La réplica del corte de Roger impactó directamente a Shiki, quien también blandió su espada para neutralizarla. Este Zero, que parecía muy misterioso, en realidad fue asesinado por Roger de un solo corte. ¿Podría realmente suceder algo así? Miraron fijamente el cadáver de Zero, y como esperaban, Zero, quien había sido cortado por la mitad por Roger, todavía podía emitir un sonido de risa en ese momento. La máscara también tenía un corte suave, cada mitad a cada lado de su rostro, ocultando su verdadera apariencia. Sin embargo, a través de ambos lados podían ver que Zero sonreía. Recibí tu gran regalo, Gold de Roger. Espero con ansias nuestro próximo encuentro. El vacío a su lado desapareció de repente, dejando el cadáver de Zero aquí, o mejor dicho, ¿era este realmente el cadáver de Zero? Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/geoipsst. Los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 58. Capítulo 58. El golpe final. Silencio, el área sobre Kraken quedó repentinamente en silencio. Las 5 personas originales ahora eran 4, y las 4 restantes también guardaron silencio. No esperaban que Zero fuera eliminado de esta manera. Era realmente inimaginable. ¿Qué tal si primero le echamos un vistazo a la verdadera cara? Preguntó Garp de repente en el silencio. Esos 2 piratas no lo sabían, pero él sí. Este Zero le había declarado la guerra al gobierno mundial. ¿Sería posible que llevara una máscara porque tenía una identidad oculta? No me mires, yo tampoco sé mucho de Zero.
Toguro notó que los otros tres lo miraban y dijo con calma. Es cierto que me habló de la joya Shikon, pero nunca dije que estuviera con él. Zero, Roger y Shiki oían el nombre, o mejor dicho, el nombre clave, de este misterioso hombre enmascarado por primera vez. No dijeron nada más, solo vieron a Garp acercarse al cuerpo caído y quitarse la máscara lentamente. Garp ni siquiera parpadeó, mirando fijamente, como si quisiera ver con claridad el verdadero rostro de Zero. Sin embargo, al quitarse la máscara, se dio cuenta de que, eso era realmente un humano. Ese rostro era como las profundidades del mar, marcado por un elemento aterrador. Era de color verde claro, y solo tenía un par de ojos enormes, como los del zorro de 9 colas que había visto antes, y una boca sonriente de antes de morir. Esta situación me causó una sensación extraña. ¿Quién era? No pensaron que ese era el cuerpo real de Zero. Dejando de lado que el tipo sonrió y le dijo a Roger que lo vería la próxima vez antes de morir, el hecho de que tomara fácilmente a Kraken significaba que no era una persona común. Este era un monstruo al que ni siquiera su Aki del Conquistador podía intimidar. Pero Zero simplemente lo tocó y se apaciguó. Roger logró escapar gracias a que el toque de Zero relajó el cuerpo de Kraken. De lo contrario, aún estaría luchando contra ese tentáculo. Solo basándose en eso, no creerían que Zero moriría tan fácilmente. Garp sabía un poco más. El gobierno mundial había entregado información relacionada con demonios al cuartel general de la Marine. Sabía que la verdadera identidad de Zero podría ser la de un demonio atrapado en el infierno. ¿Significaba eso que estaba usando a este extraño humano como contenedor temporal para venir aquí? Entonces, ¿ese agujero era en realidad un pasaje entre el infierno y el mundo humano? Antes de que pudieran pensar más, Kraken pareció percibir que Zero había desaparecido y había vuelto a su estado de furia. Los relámpagos en su cuerpo y en el cielo se dirigían casi simultáneamente hacia su cabeza. Los cuatro se retiraron rápidamente. Sin embargo, antes de que saltaran, Garp agarró el cadáver de Zero que estaba debajo y, de repente, le lanzó un puñetazo a Shiki. Toguro cargó contra Roger, que también era uno de sus objetivos. Shiki estaba preparado, pero aún así recibió el puñetazo de Garp. La enorme fuerza del impacto envió a León Dorado directamente detrás de Kraken, donde estaban los marines. Junto con este Kraken, arreglemos nuestras rencillas de una vez, Shiki. Gritó Garp a León Dorado mientras caía. Zephyr, quien luchaba contra los tentáculos de Kraken, también vio a Garp y Shiki peleando arriba. Rugió y estuvo a punto de subir corriendo, pero fue desviado de inmediato por un tentáculo que se abalanzó sobre él. ¡Puaj! Zephyr escupió una bocanada de sangre. Este monstruo gigante era enorme. Un simple movimiento de sus tentáculos podía tardar medio día en viajar. Era imposible que pudiera atravesar esos enormes tentáculos en poco tiempo. Ayúdenme a contener a Kraken, y aquí está el anfitrión de Zero. Atrápenlo. Yo me encargaré de Shiki. La voz de Garp llegó desde arriba, junto con la mitad del cuerpo de Zero que había agarrado antes de irse. Zephyr pensó que Kraken debía ser un calamar enorme. Se sorprendió al oír Zero y luego vio un punto negro caer del cielo. Soportó el dolor y lo atrapó, solo para descubrir que era la mitad del cuerpo de una persona. ¿El anfitrión de Zero? ¿Qué estaba pasando? Zephyr no sabía lo que había sucedido arriba, pero asintió y dijo en voz alta. Ten cuidado. Déjame este lugar. Ja, ja, ja. ¿Cómo te atreves a decir eso? Shiki, que luchaba contra Garp en el cielo, no pudo evitar reírse al escuchar las palabras de Garp. ¿Cómo se atreve un simple marine a decir algo así, a decir que te encargarás de ello? Rugido del león. Lazo de la tierra imperial. El aire a su alrededor se transformó en innumerables leones blancos y se abalanzó sobre Garp. Sin embargo, uno de los tentáculos de Kraken lo atrapó, y Shiki tuvo que usar el poder de su fruta flotante para esquivarlo y azotar el cuerpo de Kraken con el poder del vínculo imperial de la tierra. Garp también esquivaba por un lado. Al no poder esquivar, golpeó a Kraken y, tras atravesar el tentáculo, Garp volvió a chocar con Shiki. Lucharon alrededor del cuerpo de Kraken, luchando contra los tentáculos mientras se enfrentaban entre sí. Roger y Toguro, del otro lado, eran prácticamente iguales. Sin embargo, en comparación, Roger estaba en pésimas condiciones en ese momento. Había sufrido algunas lesiones en combate hasta entonces. Enfrentarse a Toguro significaba que estaba completamente reprimido. Solo podía contraatacar esquivando los tentáculos de Kraken. Una gran batalla campal estalló en esta zona marítima. Relámpagos y olas furiosas se alternaban constantemente.
La colisión del Aki del Conquistador y el Aki de armamento se repetía una y otra vez. Una guerra mucho más aterradora que el incidente del Valle de los Dioses se extendió por decenas de kilómetros en ese momento. La batalla entre las mejores flotas piratas, los mejores marines y los mejores reyes del mar se prolongó durante varias horas. Incluso los presentes, todos monstruos, no pudieron evitar sentir una sensación de agotamiento en esta intensa batalla. Después de todo, esta era una batalla donde luchaban con toda su fuerza en todo momento. Era diferente de una batalla normal, que empezaba con un sondeo, luego alcanzaba la máxima potencia y finalmente explotaba. Kraken era igual. Aunque no era humano, había usado demasiado poder en esta batalla campal. Si no fuera por el poder restaurador de la joya Shikon, se habría agotado hace mucho tiempo. Pero aún así, su capacidad de regeneración estaba llegando a su límite y toda la zona marina estaba casi teñida de escarlata. Rugido del león. Hoz del cielo, tijeras de tierra. Dios cortó. Al mismo tiempo, Shiki y Roger comprendieron que no podían demorarse más. Al fin y al cabo, eran piratas, a diferencia de los marines, que eran una organización formal. Si seguían luchando, los refuerzos de los marines llegarían pronto, lo cual sería muy desventajoso para ellos. Por lo tanto, abandonaron a sus oponentes casi al mismo tiempo y lanzaron sus ataques más fuertes hacia Kraken. Su propósito no era luchar contra los marines o Toguro, los fragmentos de la joya Shikon eran lo que querían conseguir. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/joeypssst, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 59. Capítulo 59. 4 personas trabajan juntas. El enorme calamar soltó un grito de tristeza en ese momento. Al mismo tiempo, Shiki y Roger, al forzar un ataque contra Kraken, también recibieron puñetazos de Garp y Toguro. Pero soportaron este dolor y aún así atacaron a Kraken como locos. Los piratas en el mar no tienen mucha seguridad. Tienen muchos enemigos, y los marines son incontables. No pueden quedarse atrapados aquí. También es una suerte que solo Shiki sea un usuario avanzado. Los demás no sufren daño alguno, incluso si son alcanzados por las furiosas olas que levanta el Kraken. Y Shiki puede volar libremente. Si estos pocos fueran reemplazados por otros usuarios avanzados, no podrían enfrentarse al Kraken en absoluto. Al igual que ahora, al ser atacado por Shiki y Roger, les lanzó sus tentáculos mientras se sumergía en las profundidades del mar. Había sufrido muchas heridas. Con tantos ataques, sus fuerzas se estaban agotando. Así que quería regresar al océano, que era su verdadero territorio. Independientemente de si alguien comía una fruta del diablo o no, una vez que entraba al mar, ya no podía ser su oponente. Incluso personas fuertes como Roger, Garp y Zephyr, que no habían probado frutas del diablo, se enfrentarían a una gran resistencia en el mar. Y ellos lo sabían bien, por eso nunca dejarían que Kraken regresara así. Shiki. No dejes que Kraken escape. Roger gritó con fuerza, y su voz estremeció el entorno. Incluso Shiki, que estaba a varios kilómetros de distancia, lo oyó con claridad. Shiki chasqueó la lengua y rugió. No me des órdenes. Dijo con enojo, pero su cuerpo era honesto. León Dorado se deshizo de la persecución de Garp y voló directo al cielo, diciendo: Garp. ¿Acaso los marines quieren ver cómo Kraken se escapa? ¿Qué tal si arreglamos nuestras rencillas después de acabar con este gran calamar? Los pies de Garp pisaban el cuerpo de Kraken, ascendiendo constantemente. Tras escuchar las palabras de Shiki, dudó un momento. Pero el campo de batalla cambia rápidamente y no admite demasiadas dudas. Miró a Kraken, que estaba a punto de lanzarse, y apretó los dientes. De acuerdo. Matemos primero a este gran monstruo. Comparado con León Dorado, este Kraken fue claramente un desastre mayor. Era demasiado grande. Podría destruir fácilmente un reino. Sobre todo por lo que Zero dijo antes. Originalmente iba a hacer que Kraken se estrellara contra Mer y Geoise en la línea roja. Mer y Geoise es la tierra sagrada del gobierno mundial. ¿Cuánto caos causaría si se le provocara una y otra vez? ¿Cuántos sacrificios resultarían si Kraken corriera salvajemente al lado de Mer y Geoise? Garp no se atrevió a pensarlo. Solo podía aceptar la petición del León Dorado. Y cuando llegaron, también pensaron que, si era imposible encargarse de todo, primero se centrarían en el monstruo marino gigante. En ese momento, León Dorado había volado alto, más alto que Kraken. Probablemente estaba cerca de la estratosfera. En ese momento, todo abajo parecía diminuto, excepto Kraken.
Extendió las manos hacia abajo, y de repente el mar rugió y se agitó. Usó casi todo su poder, convirtiendo todo el mar en el objetivo de la fruta flotante. En un instante, una escena mítica apareció en este mundo. De repente el vasto océano pareció dividirse. En el centro del mar, con Kraken como centro, una vasta área de decenas de kilómetros de radio y varios kilómetros de profundidad fue levantada por la fuerza por Golden Lion. Rugido. Controlar un mar tan vasto, especialmente con un gigante como Kraken, fue un poco difícil incluso para el león dorado. Pero aún así, logró una hazaña que casi superaba la capacidad humana. Kraken, que se sumergía, se elevó junto con esa enorme área marina con un estruendo. ¡Qué terrorífico! León Dorado nunca había controlado el mar hasta ese punto. Este ataque hizo que las pupilas de Garp y Zephyr se encogieran. El poder de Shiki es simplemente aterrador. Pusieron a Kraken como objetivo principal, ¿fue realmente eso lo correcto? Pero, pasar a lo que pasara, ya había accedido, así que debían cooperar con León Dorado para completar el ataque. Ahora que Shiki había arrastrado a Kraken al cielo, era hora de actuar. Oye. Toguro, ¿quieres unirte a nosotros? Roger lo obligó a retroceder con una espada. Jadeando, dijo. No sé si hay suficientes fragmentos de la joya Shikon para que los partamos. Ninguno de ustedes lo conseguirá, dijo Toguro con voz grave. Ustedes le temen al agua de mar, pero yo no. Cuando Kraken se sumerja en el mar, lo sacaré yo mismo. Tras decir eso, estuvo a punto de atacar a Roger de nuevo, pero en ese momento la espada de Riley le cortó la espalda. Toguro percibió el peligro y giró el cuerpo para esquivarlo. Lanzó un puñetazo que chocó con la espada redirigida de Riley. Kraken fue elevado por Shiki, así que, naturalmente, ya no había tentáculos que lo detuvieran. Riley, liberado, fue inmediatamente a buscar a Toguro. No puedo permitir que sigas retrasando al capitán. Como primer oficial, a veces tengo que intervenir. Riley también tenía mucho sudor en la cara, pero su fuerza no había disminuido en absoluto. Como primer oficial del futuro rey pirata, su fuerza era indudablemente poderosa. En su apogeo, también era un experto aterrador, como los 4 emperadores de generaciones posteriores. Aunque su fuerza no era tan buena como la de Roger, también era un ser poderoso. Ni siquiera Toguro pudo librarse de su enredo en poco tiempo. Y aprovechando ese momento, Roger había blandido su espada más fuerte. El Aki armado y el Aki del conquistador rodearon la hoja, oscureciendo por completo a Ash. Un relámpago negro se desbordó desde arriba. Roger sujetó la espada con ambas manos y se abalanzó sobre Kraken con la espada larga. Por otro lado, Garp y Zephyr también hacían lo mismo. Garp incluso volvió a usar el poder del 9 colas en su cuerpo. Aunque cuanto más se usaba este poder, menos se usaba, a Garp no le importaba ese pequeño poder. El poder rojo y el Aki negro se entrelazaron y se estrellaron contra Kraken con un estallido. Al mismo tiempo, también estaba Golden Lion, que había gastado mucho poder para sacar a Kraken. Aunque ya se había esforzado mucho, aún así blandió otra espada porque Kraken descendía en picado desde el mar en el cielo. Quizás no tardaría en emerger de este mar que había cortado. No confiaba en poder atrapar a Kraken de nuevo. Por lo tanto, se podría decir que Shiki, Roger, Garp y Zephyr eran 4 personas fuertes que usaron toda su fuerza al mismo tiempo, solo para asegurarse de matar a Kraken de un solo golpe. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/GWIPSSST, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 60. Capítulo 60. La muerte del Kraken, el fin del león dorado. Garp, Zephyr, Roger y Shiki son los hombres más fuertes del mundo actual. Pocas personas pueden igualarlos, y casi nadie puede superarlos. Y en ese momento, estas 4 personas atacaron el mismo objetivo casi al mismo tiempo. El enorme Kraken seguía forcejeando salvajemente en una zona apartada del agua de mar. En un abrir y cerrar de ojos, recibió puñetazos y golpes de muñeca de las 2 personas que lo seguían. Al mismo tiempo, recibió un poderoso tajo de Roger por encima y por delante con su espada. Auge y solo se escuchó un rugido impactante, y un impacto sin fin se liberó del cuerpo del Kraken. Fue como si energías contradictorias se hubieran reunido, volviéndose extremadamente inestables y causando una explosión. Los 4 atacantes fueron, naturalmente, los primeros en sufrir las consecuencias. Incluso Toguro y Riley, que estaban más lejos, e incluso la isla flotante del León Dorado y el barco de Roger a lo lejos, se vieron afectados.
En cuanto a los buques de guerra de la marina, llevaban mucho tiempo sumergidos por las olas provocadas por los tentáculos del Kraken. Incluso 3 de las islas flotantes del León Dorado se habían derrumbado, dejando solo la isla principal en el centro, que también estaba destrozada. Y la gente se veía obligada a retroceder constantemente por el impacto liberado. El cuerpo del Kraken se retorcía por todas partes, como si el haki que se le había impuesto lo estuviera destruyendo sin control desde dentro. Parecía completamente loco, agitando sus 10 tentáculos al azar y gimiendo en su boca. Roger, Garp y Zephyr fueron lanzados al mar distante, y Shiki también se estrelló contra su base principal mientras se retiraba, derrumbando una gran cantidad de edificios antes de detenerse. No tuvo tiempo de recuperarse de sus heridas antes de salir corriendo de entre los escombros, y las 3 personas en el mar hicieron lo mismo. Porque en ese momento, el cuerpo del Kraken comenzó a expandirse repentinamente. Su cuerpo ya era enorme, y en ese instante, al expandirse, parecía llenar todo el cielo y la tierra. El agua de mar que Shiki había arrastrado cayó junto con su cuerpo. Esta masa y este volumen, de tan solo caer, probablemente causaría un tsunami gigantesco, y los países vecinos probablemente quedarían inundados. Pero en ese momento crítico, el cuerpo del Kraken se expandió al máximo. Con un estallido, explotó por completo, e innumerables trozos de carne y sangre se esparcieron por todas partes, como si una lluvia de sangre cayera del cielo. Kraken por fin muerto. Murió en el ataque final combinado de los 4, y al igual que en la batalla del Valle de Dios, al terminar la guerra final, el campo de batalla también sería destruido. Así que murió, e incluso su carne y sangre quedaron esparcidas por todas partes. Una escena extremadamente aterradora, pero ninguno de los presentes se asustó. En cambio, sus ojos estaban fijos en algo bajo la lluvia de sangre. Es mío. Shiki rugió, porque ya había visto lo que quería. En medio de la lluvia de sangre, 4 fragmentos cristalinos cayeron junto con ella. En ese momento, activó su poder, lanzando los 4 fragmentos directamente hacia él. No pienses en quedarte con todos los beneficios, Shiki. En ese momento, Garp, Zephyr y Roger corrieron juntos. Shiki dijo enojado. Chicos, ni se les ocurra seguir arrebatándomelos. Prisión del mar de sangre del poder del león. Había estado preparado durante mucho tiempo. Con un pensamiento, la lluvia de sangre que caía y las decenas de kilómetros de mar que había flotado antes comenzaron a deformarse de nuevo en ese instante, y con un estallido, se lanzaron hacia los 3. No importa lo fuertes que sean, hay una diferencia fundamental entre ellos y Golden Lion en el combate aéreo. Él puede usar su poder para volar realmente, mientras que ellos solo usan una velocidad súper alta para pisar el aire, creando una especie de efecto de flotación, que no se puede comparar con él en absoluto. Mientras el aire sea expulsado por el agua del mar y la sangre, no tendrán forma de alcanzarlo en el aire. Shiki ya había descubierto cómo conseguir los fragmentos de la joya Shikon y escapar mientras se enfrentaba al Kraken. En realidad, hay 4 fragmentos de la joya Shikon. Parece suficiente para que cada una de nuestras 4 fuerzas tenga uno, pero guía, ja. Todo esto es mío. Solo obsérvenme dominar este mundo en el futuro. Al ver que estaba a punto de conseguir los fragmentos de la joya Shikon, Shiki se rió. El mar volvió a caer en el aire, formando una fina película como una jaula, que solo pudo detener a Roger y a los demás por un breve instante, pero esta vez fue suficiente. No creía que nadie pudiera alcanzarlo. Lo siento, aunque no pensé en compartirlos contigo, tampoco pensé en darte estos fragmentos. Sin embargo, justo cuando Shiki pensaba con emoción que los fragmentos de la joya Shikon estaban a punto de estar en sus manos, la voz de un hombre repentinamente vino detrás de él. Shiki estaba atónito. Había concentrado demasiada energía en la joya Shikon, Roger y los demás, y no se dio cuenta de que alguien había aparecido detrás de él. Y este tipo es Toguro. Shiki se giró al instante y blandió su espada. Las 2 famosas espadas, Otoko Garashi, ya estaban cubiertas de haki, pero al final seguía un paso más lento. Toguro ya había asestado un puñetazo que impactó con fuerza en su abdomen, lanzándolo como una bala de cañón. Entonces Toguro saltó y también pisó el aire, caminando hacia los fragmentos de la joya Shikon que venían en esa dirección. Shiki casi se desmaya por el puñetazo, pero aguantó el dolor y se esforzó al máximo en la retirada. Cuando Toguro estaba a punto de agarrar los 4 fragmentos de la joya Shikon, cambió a la fuerza la trayectoria de 2 de ellos, lanzándolos hacia él. Te recordaré, Toguro.
Shiki estaba lleno de rabia porque había perdido la mitad de los fragmentos de la joya Shikon que estaban a punto de llegar a sus manos, pero ahora estaba casi exhausto y no tenía fuerzas para seguir luchando contra Toguro. Solo podía huir desesperado. Toguro miró la figura que se alejaba de Shiki, no lo persiguió, la comisura de su boca se levantó ligeramente, luego se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Cuando Garp, Zephyr y Roger salieron corriendo de la barrera del mar de sangre, no había nadie arriba y... Por su parte, Shiki, tras obtener 2 fragmentos de la joya Shikon, huyó como un loco. Estaba gravemente herido y casi había agotado sus fuerzas. Finalmente, logró encontrar una isla mientras volaba. El león dorado descendió, finalmente apoyado en un gran árbol, jadeando con dificultad. Miró los 2 fragmentos de la joya Shikon en su mano y sintió una profunda satisfacción. Por fin los había conseguido, así que todo lo que había pagado antes había valido la pena. Garp, Roger y Toguro, esperen, tarde o temprano, no, Shiki, sin embargo, de repente, una sombra lo cubrió. Shiki levantó la vista y solo vio a una persona con una máscara azul apareciendo frente a él, sus pupilas se encogieron y solo escuchó a la persona decir suavemente no tienes futuro. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/GOVIPSSST, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 61. Capítulo 61. La muerte del león dorado. Herido, sin aliento y sin fuerzas, tan pronto como Shiki entró, luchó ferozmente con Kraken y Roger, seguido de horas de lucha con Garp y Kraken, durante las cuales sufrió innumerables heridas y agotó mucha resistencia. Y cuando desató su ataque final contra Kraken, utilizó la mayor fuerza. Tras recibir un puñetazo de Toguro, apenas logró escapar. Shiki se apoyó en un gran árbol, jadeando con dificultad. Entonces, una sombra cubrió la isla y una persona apareció frente a él. Esa persona era alta, vestía un traje negro, pero con una máscara azul en su rostro, lo que hacía imposible ver su rostro con claridad. Raijin. Shiki apretó los dientes y dijo el nombre de la persona que había venido. Sabía quién era. Así es, fue Raijin quien apareció cuando estaban arrebatando el fragmento de la joya Shikon de Zephyr. Es inteligente que no hayas corrido a tu isla principal, pero incluso si encuentras una isla en el vasto mar para recuperarte de tus heridas, no podrás escapar de nuestro rastreo, dijo Raijin con indiferencia, de pie frente al león dorado. ¿Tú? Preguntó Shiki débilmente. Llevas diciendo tú desde que nos conocimos, ¿verdad? ¿Podrías decirme, quién eres? ¿Intentas ganar tiempo para recuperar tus fuerzas? Raijin se rió entre dientes, haciendo que el rostro de Shiki se viera un poco feo. Pero a él no le importó mucho, porque Shiki no podía escapar de ninguna manera. La Orden Negra, deberías haber oído hablar de esta nueva organización, ¿verdad? Es una organización creada por el gobierno mundial específicamente para lidiar con demonios y monstruos, dijo Raijin. Pero a veces, también ataca a los piratas. ¿Una persona como tú se convertiría en el títere del gobierno mundial? Shiki le había dicho esto cuando se conocieron, y ahora no pudo evitar repetirlo. Si uniéramos fuerzas, podríamos conquistar incluso este mundo. Raijin simplemente miró a través de la máscara sin decir palabra, y Shiki simplemente lo miró, aprovechando la oportunidad para recuperar fuerzas. Después de todo, había obtenido 2 fragmentos de la joya Shikon. Los fragmentos de la joya Shikon se habían integrado en su cuerpo, restaurando rápidamente sus heridas y resistencia. Con un poco más de tiempo, tendría la fuerza suficiente para contraatacar. Pero Raijin no reaccionó en absoluto, ni mostró ninguna debilidad, como si no le importara en absoluto que León Dorado usara los fragmentos de la joya Shikon para recuperar su fuerza, ni le importara su provocación anterior. ¿Una persona con Aki del Conquistador realmente reaccionaría así? ¿Por qué no has actuado aún? Sin embargo, este extraño silencio no duró mucho, pues Shiki sintió que se acercaba un peligro que incluso le puso los pelos de punta. Parecía que usar la joya Shikon para recuperar fuerzas era en realidad una crisis mortal. Le dijo a Raijin. ¿Qué estás esperando? Raijin se hizo a un lado lentamente y dijo en voz baja. Ha llegado. Shiki miró hacia adelante, sus pupilas se encogieron, porque solo vio a una mujer de cabello mediano de color rosa anaranjado, que vestía pantalones y camisa blanca, con una pajarita negra, aparecer en su vista, acercándose paso a paso con las manos detrás de la espalda. ¿Tú eres la persona que Raijin está esperando? Preguntó Shiki. Makima no habló.
Al mismo tiempo, una espada de relámpago apareció en la mano de Raijin. El enorme poder del relámpago, combinado con el Aki, convergió, formando una espada deslumbrante que parecía encogerse constantemente. Él le entregó respetuosamente la espada y Makima la tomó cuando ella caminó hacia su lado. No creas que puedes matarme fácilmente. Gruñó Shiki. Soy León Dorado. Auge. Sus ojos se abrieron de par en par, y el Aki del conquistador estalló repentinamente con un estallido. Mientras ambos dudaran un instante, Shiki usaría sus últimas fuerzas para irse de allí. Sabía que no podría vencer a Raijin en su estado actual, y que Makima poseía el poder de someterlo. Sería imprudente atacar sin conocer su pasado, así que la única opción era huir. Sin embargo, Makima simplemente miró a Shiki con una sonrisa. Esta expresión, que a los demás les parecía muy amable, en realidad era aterradora a los ojos de Shiki. Al instante siguiente, sintió una presión que parecía sofocarlo. Auge. Un Aki rojo intenso se liberó del cuerpo de Makima. En un abrir y cerrar de ojos, todo el cielo se tiñó de rojo sangre. En este mundo, Shiki abrió mucho los ojos al mirar a Makima frente a él y solo sintió que era increíblemente aterradora, e incluso tuvo una sensación de sumisión. Shiki apretó los dientes un instante, y la espada en su mano no atacó a Makima, sino que se apuñaló a sí mismo. El intenso dolor lo devolvió a la realidad. Una oleada de miedo lo invadió. Justo ahora realmente sintió que lo estaban controlando. No creas que puedes controlarme. Soy el León Dorado Shiki. Shiki mordió la lengua con fuerza, pero al instante siguiente, descubrió su cuerpo. Este último le había abierto la parte superior del cuerpo con la espada de trueno creada por Raijin justo cuando Makima liberó su Aki de control. En ese momento, se separó por completo de la parte inferior del cuerpo y cayó a un lado. Por lo tanto, pudo ver la parte inferior de su cuerpo con sus propios ojos. Shiki aún quería decir algo, pero ya no tenía fuerzas para seguir hablando. Él, ya estaba muerto. En su última mirada, solo pudo ver al enmascarado Raijin todavía de pie junto a Makima, mientras Makima ya había vuelto a poner sus manos detrás de su espalda, como si no hubiera alegría o logro en absoluto en matar a un gran pirata, como si el verdugo hubiera cortado rutinariamente la cabeza del prisionero, sin ninguna emoción en sus ojos. Shiki está muerto, León Dorado, el almirante pirata que originalmente debía competir con Roger y Barba Blanca por la supremacía marítima en las próximas décadas y crear una gran reputación, murió en una pequeña isla sin nombre. Nunca más tendría la oportunidad de sacudir el mundo con el nombre de León Dorado, ni tampoco tendría la oportunidad de empujar a Roger a una situación desesperada, porque los cadáveres no pueden hacer nada. Incluso si lo hacen, estaría bajo otras identidades. Por ejemplo, ahora, el cuerpo que había sido asesinado por Makima había sido reensamblado y se erguía casi perfectamente, pero ya no sería Shiki. Después de ser asesinado por Makima, perdió el poder de resistir el control de Makima, por lo que solo podía convertirse en su marioneta, al igual que Rox de Shebeck en el pasado. Casi llegamos, sin embargo, después de ver a León Dorado levantarse nuevamente, Makima dijo algo con pesar. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/GOIPSSST, los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 62. Capítulo 62. El final del incidente del Kraken absorbió el miedo al control de la gente de todo el mundo. Tras firmar un acuerdo con el gobierno mundial y crear la Orden Negra, absorbió otra parte del miedo que la gente le tenía. Su poder se había vuelto muy fuerte, y su control fue suficiente incluso para afectar a León Dorado, quien resultó gravemente herido. Pero no estaba triste por eso. Solo era un poco bajita, de poder controlar el poder de la fruta flotante Flot que se filtró cuando murió el León Dorado. La espada del trueno en su mano se desvanecía lentamente. Esta arma, hecha por el dios del trueno, no era peor que las famosas espadas de los piratas. Y frente a él estaba el León Dorado Shiki, a quien ya había controlado. No le sorprendió no poder controlar a alguien de ese nivel. Es solo que cuando Shiki murió, Makima vio su fruta flotante desprenderse. Makima quería controlar esa fruta del diablo, pero se le escapó por un pelo. Pero, no importa. Ahora ocupa una posición de poder. Puede usar el poder de la Orden Negra para encontrar una fruta del diablo para el Shiki actual. Si aún tuviera el poder de la fruta del diablo, podría haberle permitido seguir viviendo en el mar con su identidad original. Pero como ya no posee la fruta del diablo, no hay necesidad de eso.
Luego, Shiki, como el dios del trueno, abandonará su antiguo nombre, usará una máscara y se convertirá en el leal títere de Makima. Una vez que tiene el poder de cambiar su apariencia, puede quitarse la máscara y seguir viviendo. Además, el cabello dorado de Shiki es demasiado obvio, pero con un títere no existe tal cosa como lealtad o deslealtad. El mar estará mucho más tranquilo a partir de ahora. Makima se giró y miró el mar y el cielo a lo lejos. La razón por la que pudo encontrar el escondite de Shiki tan rápido fue gracias a su poder de control. Ni hablar de esta pequeña área. Aunque fuera 10 o 100 veces más grande, Shiki no podría escapar de su vista. Makima tiene el poder de escuchar conversaciones ajenas a gran distancia. En el mundo de Chainsaw Man, incluso puede escuchar desde varios países. Incluso los poderosos cazadores de demonios y los diablos tienen que escribir lo que quieren decir para evitar que Makima lo escuche. Shiki no tenía idea de que Makima tenía este poder, por lo que era natural que lo atrapara. Makima recuperó las 2 joyas Shikon en su mano. Luego desapareció lentamente de la isla. Y en el momento en que murió el león dorado Shiki, en el campo de batalla anterior, Roger, Garp y Zephyr todavía estaban enfrentándose. Cuando atravesaron las nubes, Shiki y Toguro ya habían desaparecido. Ambos bandos estaban casi exhaustos. Garp y Zephyr querían abatir a Roger mientras tuvieran la oportunidad, pero su nave ya había llegado. Al ver a Riley y Gavan, Garp y Zephyr intercambiaron una mirada, sabiendo que sería difícil atraparlo. La flota de los marines había sido destruida. No podían seguir persiguiéndolo con el Moonwalk, o morirían de agotamiento. No consiguieron las piezas de la joya Shikon, no capturaron al león dorado y toda su flota se hundió. Pero al menos derrotaron al Kraken. Aunque Kon y la gente por encima de él definitivamente no estarían contentos, Garp pensó que estaba bien. Es una lástima que Shiki se haya llevado los pedazos, dijo Roger con cierto pesar mientras regresaba a su nave. Esto también fue el arrepentimiento de Garp y Zephyr. Si tuvieran que elegir, habrían preferido que Roger se llevara las piezas. Shiki era demasiado ambicioso. Pero mientras se lamentaban, de repente vieron la isla en el cielo, la base de Shiki. La enorme isla que había elevado con la fruta flotante pareció perder repentinamente el poder que la mantenía en pie y se desplomó. Algunos de los hombres de Shiki seguían allí. Algunos forcejeaban en el agua, y otros aún estaban en la isla principal. En ese momento, todos se quedaron mirando con los ojos abiertos, porque la enorme isla cayó repentinamente del cielo. Incluso Roger y los marines se quedaron atónitos, porque si una isla tan grande como esa se derrumbaba, probablemente crearía una ola enorme. El escondite de Shiki estaba allí. ¿Qué le hizo renunciar a su base? Pensó que ya no necesitaba su antiguo hogar después de obtener las piezas de la joya Shikon. Al momento siguiente, todos quedaron en shock. Porque de repente, una voz fuerte de hombre resonó desde la isla que caía. Shiki, la carta de vida de Shiki se ha convertido en cenizas. Auge. La isla se hundió en el mar, creando enormes olas. Pero estas olas no fueron nada comparadas con la conmoción que se apoderó de los corazones de la gente del mar. Shiki, su carta de vida se convirtió en cenizas. ¿Cuándo fue la última vez que oyeron eso? Roger miró a Garp y vio que Garp también lo estaba mirando. La última vez que ocurrió algo así, ellos también estaban allí. Fue en la batalla del Valle de Dios. Cuando Rox murió por completo, todos en la isla decían: la carta de vida del Capitán Rox se ha quemado por completo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? En apenas unos meses ha muerto otro hombre poderoso en el mar. Shiki había estado bajo el mando de Rox durante mucho tiempo, pero nadie dudaba de su poder. Tras abandonar la nave de Rox, su poder se intensificó aún más al liberar su verdadera naturaleza. Pero antes de poder crear una carrera, ya murió en este mar. Shiki, Roger pronunció con voz grave el nombre de su enemigo, con quien había luchado antes. Aunque era un enemigo igualado al que respetaba. Habían estado luchando ferozmente por las piezas hacía apenas unos minutos, y ahora estaban separados. ¿Ya está muerto? Oms. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo pudieron hacer algo así? Es horrible. Gritó Roger en su barco, haciendo temblar incluso las nubes del cielo. Shiki acababa de librar una gran batalla. Solo Roger, quien también había resultado gravemente herido, sabía cuánto poder había consumido. Si no hubiera consumido tanto, ¿cómo habría podido morir tan silenciosamente? Usó su haki de observación para cubrir el área, pero no encontró nada. Basta, Roger. Riley se paró detrás de Roger, interrumpiéndolo. Riley miró a lo lejos y dijo en voz baja: el enemigo tiene el poder de matar rápidamente a un Shiki gravemente herido.
¿Crees que estás en mejor forma que Shiki ahora mismo? Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/geoipsssst. Los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 63. Capítulo 63. Nuevos tiempos. Aunque tenían más hombres, todos estaban heridos y cansados. El único que aún podía luchar era Gabán. Si los atacaban en esta situación, no serían completamente aniquilados, pero al menos sufrirían grandes pérdidas. «Vengan a por nosotros», gritó Roger. Los hombres del mar no deberían morir tan inútilmente. Un hombre como Shiki debería haber llegado mucho más lejos. Sí, pero eso es lo que hace que el mar sea tan aterrador, dijo Riley en voz baja, mirando el mar infinito. Como primer oficial, a veces su trabajo era detener a Roger. No importa cuán fuertes sean tus sueños ni cuán grande sea tu poder, puedes morir en cualquier momento mientras intentas conquistar el mar. Nunca pienses que tu poder es más fuerte que el mar. Si estás enojado, sigue fortaleciéndote. Si eres lo suficientemente fuerte, el mar no te arrojará fácilmente. Roger no dijo nada más. Nunca le había gustado hacerse fuerte solo por el gusto de hacerlo. Eso le parecía demasiado antinatural. Si de verdad hubiera querido poder, Roger podría haber optado por comer una fruta del diablo que se ajustara a su estilo de lucha. Pero aún así, decidió gobernar el mar únicamente con su Aki. Ahora tenía un fragmento de la joya Shikon en la mano. Aunque era solo uno, y solo aumentaría ligeramente la fuerza de alguien como él, seguía siendo un aumento. También le daría cierta capacidad de curación. Pero Roger nunca había estado tan interesado en usar el fragmento. Le interesaba más coleccionar las joyas Shikon que usarlas. Pero las palabras de Riley lo conmovieron un poco. Quería libertad total. Necesitaría aún más poder en el mar para encontrar una mayor libertad. Quizás necesitaba hacer algunos cambios. Vamos. Sigamos rumbo al final del mar, dijo Roger, girando la cabeza. Oye, Riley, ¿qué crees que pasaría si le pusiéramos este fragmento de la joya Shikon a Ace? Ace es una de las espadas de grado supremo. Si le pusiéramos el fragmento de la joya Shikon, sin duda se volvería aún más asombrosa, dijo Riley. El mundo va a cambiar. Solían estar en la cima del mundo, pero ahora el mundo parecía estar entrando en una nueva etapa. ¿Seguirían siendo fuertes ellos, los fuertes del pasado, en esta nueva era? Su pereza pasada, probablemente debería guardarse. Pensando en esto, se alejaron cada vez más bajo la mirada de Garp y Zephyr, y pronto desaparecieron sin dejar rastro en los confines del mar. Garp y Zephyr también se sintieron un poco conmovidos. La muerte de Rox y Shiki, una tras otra, fue un shock no solo para los piratas, sino también para los marines. La zona marítima era un desastre. La sangre se extendía kilómetros por el mar, y había muchos trozos de carne de bestias gigantes flotando en el agua, lo que hacía que la gente sintiera un miedo terrible. Los dos estaban en medio del mar de sangre. Tenían la ropa rasgada y estaban cubiertos de sangre, lo que los hacía parecer demonios. Poco después, llegaron las naves de los marines y se quedaron atónitos al verlos. Casi pensaron que eran demonios e intentaron atacarlos. Después, la historia de lo que aquí ocurrió se difundió rápidamente por todo el mundo. El supergigante Kraken, la bestia destructora de países, fue aniquilado en el Nuevo Mundo por los héroes de la Marina Garp y el almirante Zephyr. Tras Rox, el gran pirata Golden Lion Shiki también fue asesinado por la Orden Negra. La justicia ha alcanzado un nivel sin precedentes, y el fin de los piratas ha llegado. Los periódicos con este titular se vendieron como pan caliente en todo el mundo. La gente de todos los países aplaudió, mientras que los piratas en el mar sintieron frío. Nadie podría haber imaginado que grandes piratas morirían uno tras otro en el Nuevo Mundo en tan poco tiempo. El Kraken, la bestia destructora de países, también había mostrado todo su poder, pero ante el fuego de los marines, tanto la bestia como el gran pirata fueron sepultados en el mar. Los marines siempre tergiversaban los hechos de esta manera. Shiki y Roger claramente habían hecho una gran contribución, pero el periódico no mencionó ni una palabra sobre su trabajo. Debido a esta noticia, el gobierno mundial rápidamente compensó la pérdida de autoridad causada por el ataque del zorro de 9 colas a Mary Geoise. Y bajo el poder de los marines y la Orden Negra, alcanzaron un nuevo nivel de autoridad, un nivel que Rox y Shiki habían construido con sus vidas. Ese día, muchos que se preparaban para convertirse en piratas decidieron retirarse tras ver la noticia. Se sintieron intimidados por el poder del gobierno mundial.
Incluso los grandes piratas del Nuevo Mundo quedaron impactados por la noticia. Shiki está muerto. Por ejemplo, en otra zona del Nuevo Mundo, Edward Neugate, de Barba Blanca, que estaba formando su propia tripulación pirata, estaba leyendo los informes del periódico en su barco. No sabía que era el Kraken. Había visto algunos informes sobre él, pero no lo había visto en persona. Pero conocía muy bien a Shiki. En los Piratas de Rocks, él era el segundo al mando y Shiki el tercero. Tenían aproximadamente la misma fuerza, y habían formado los Piratas Voladores reuniendo a muchos de los miembros originales de la tripulación de los Piratas de Rocks. ¿Que Shiki estaba muerto? Barba Blanca se quedó sin palabras por un largo rato. Lentamente sacó una botella de alcohol, bebió la mitad de un trago y luego caminó lentamente hacia la orilla, contemplando el océano infinito, y vertió el alcohol lentamente. El alcohol se derramó en el mar. Barba Blanca arrojó la botella con todas sus fuerzas, apenas haciendo una ofrenda a su antiguo amigo. Su relación con Shiki no era muy buena, pero habían sido compañeros en el mismo barco durante mucho tiempo. Al menos enterarse de su muerte lo emocionó más que ver morir al Capitán Rocks. La Orden Negra, haciendo grandes movimientos desde el principio. Pero de verdad tienen la capacidad de usar el gobierno mundial para conquistar este mar. En cuanto Barba Blanca se giró, lanzó un puñetazo hacia atrás y se produjo un gran temblor que hizo que el mar hirviera y las olas se alzaran. La Orden Negra, esta organización nació con la sangre de un gran pirata como sacrificio, pero está lejos de ser suficiente para intentar suprimir el Nuevo Mundo con este tipo de violencia. Barba Blanca no tenía intención de luchar contra el gobierno mundial. Solo quería encontrar su propia felicidad. Pero si intentaban tratarlo como lo hicieron con Shiki, Barba Blanca sin duda les demostraría su poder. No era el único que se sentía así. Piratas de todo el Nuevo Mundo sentían lo mismo mientras se dirigían hacia el frente del mar. Puedes leer 30 capítulos más adelante en patreon.com/GeoIPSSST. Los usuarios de nivel gratuito pueden leer 3 capítulos por adelantado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 64. Capítulo 64. Millones de tarjetas de objetos. Nuevo Mundo, Huevo de Lilith, cuartel general de la Orden Negra. Al final de esta isla, Makima se encontraba en el borde de un acantilado, mirando el océano agitado debajo, y dijo suavemente: «Señor Sengoku, ¿está aquí para informar algo?» Detrás de ella, Sengoku caminó lentamente. Llevaba la capa de justicia del almirante de la marina, y al mirar el rostro de Makima, se sintió un poco cauteloso. Él ya sabía lo que había sucedido en ese mar a través de Garp y Zephyr, y también sabía en qué estado se encontraba Shiki en ese momento. Pero matar a Shiki en cualquier estado demostraría la fuerza del lado de Makima. Shiki no era un tonto, incluso si estaba gravemente herido, probablemente podría escapar. Al menos sería difícil para ellos perseguir a un Shiki gravemente herido que poseía la fruta flotante Float, especialmente porque también obtuvo la joya Shikon que podía mejorar su fuerza. Sin embargo, aún así murió, y falleció poco después de partir. Los 5 ancianos han recibido la noticia de la muerte de Shiki. Sengoku vino específicamente desde el cuartel general de la Marina para transmitir la noticia de los 5 ancianos. Después de todo, Makima no llevaría un Denden Mushi consigo cuando estuviera afuera. Por lo tanto, Sengoku había estado esperando en la sede de la Orden Negra, y llegó tan pronto como Makima regresó. Shiki ha muerto, y nuestro contrato se ha firmado oficialmente, dijo Makima. En la etapa inicial de la Orden Negra, aún necesitamos mucho apoyo de ustedes, marines. Estás bromeando. Con socios tan poderosos como el Dios del Trueno, la Orden Negra solo necesita desarrollarse con normalidad para convertirse en una parte indispensable del gobierno mundial. Sengoku dijo. Además de preguntar si la Orden Negra tiene alguna necesidad durante su establecimiento, también estoy aquí en nombre de los 5 ancianos para preguntar. Makima se giró lentamente, miró a Sengoku y los dos se miraron a los ojos. Kraken debería tener 4 fragmentos de la joya Shikon en su cuerpo, y ahora esos fragmentos, dijo Sengoku en voz baja, deberían estar en el cuerpo de la señorita Makima, ¿verdad? Makima rió entre dientes, caminó lentamente hacia adelante, acercándose cada vez más a Sengoku, y finalmente lo rozó. El león dorado fue enterrado en el vientre de un pez, ni siquiera pude obtener su cuerpo, entonces ¿cómo podría obtener los fragmentos de la joya Shikon? Esta no es una explicación aceptable. Sengoku frunció el ceño. No es necesario, dijo Makima detrás de él. No hay necesidad.
En ese momento, los dos estaban espalda con espalda, uno mirando el mar y el otro mirando la isla, y una atmósfera extraña parecía estar formándose entre ellos. En este tipo de confrontación, Máquina dijo: solo han pasado unos días desde que terminó la negociación, y el gobierno mundial parece haber olvidado ya que la Orden Negra no necesita darle al gobierno mundial una explicación aceptable. Dio otro paso y caminó hacia las profundidades de la isla. Es más, no tengo por qué mentirte. La joya Shikon es algo precioso para ti, pero yo nunca la necesito. Su voz se hizo cada vez más débil y su figura se volvió cada vez más borrosa, hasta que solo una frase llegó a los oídos de Sengoku. Puedo entregar un fragmento de la joya Shikon al gobierno mundial, y naturalmente no me importarán 2 o 3, pero algunas cosas que no deberían obtenerse pero que se exigen a la fuerza a menudo pueden conducir a malos resultados. Sengoku no habló. Como almirante de la marina, no se involucraría en política. Pasar a lo que pasara, solo necesitaba transmitir las palabras originales a los 5 ancianos. Pero eso no significa que él mismo no tenga opiniones al respecto. Al menos Sengoku sigue insistiendo en su opinión. Que el gobierno mundial no debería cooperar en absoluto con Máquina para establecer la Orden Negra. A pesar de, ella logró algo que los marines no habían hecho. Matar a Gold Lion Shiki, y en el futuro, podría ayudar a los marines a hacer más cosas, pero una organización altamente independiente que se desarrolla bajo la bandera del gobierno mundial podría convertirse en una amenaza mucho mayor que un gran pirata. Sin embargo, es un soldado, y los asuntos políticos son asunto de los 5 ancianos. En términos de poder, originalmente no tenía derecho a interferir en estos asuntos. Quizás solo cuando se convierta en almirante de flota tendrá algún derecho a cambiar la situación. Sengoku miró hacia la sede de la Orden Negra y se fue lentamente. El cuartel general de la Marina está donde debería estar. Esta isla del Nuevo Mundo es un poco deprimente. Después de eso, el mundo pareció sumirse repentinamente en una especie de silencio. Aunque seguían habiendo matanzas constantes y diversas guerras, había menos noticias que pudieran afectar la situación mundial. Ya sea el bombardeo de 9 colas a Merigeoise, o la muerte de Rox y la aparición de la joya Shikon, el surgimiento de la cuarta organización principal del gobierno mundial, la Orden Negra, o las muertes de Kraken y Shiki, las cosas sucedieron una por una en medio año. Era casi la era del mar de 1485, y los nervios tensos de la gente finalmente se habían relajado mucho durante este tiempo, como si hubieran regresado a la vida cotidiana del pasado. Sin embargo, las noticias ocasionales de fragmentos de la joya Shikon todavía estimulaban los nervios de estos grandes piratas, haciéndoles saber que un cambio ya había tenido lugar en este mundo. A medida que se acercaba el final del año, Genichi, que estaba agitando la situación mundial, volvió a mirar el valor de sus emociones. No había hecho nada durante este tiempo y había estado constantemente provocando los nervios del mundo entero. Podría dejarlos paralizados. Grandes eventos como este se hacen mejor paso a paso. Tiene mucho tiempo. Valor de emoción positiva. 136, 41, 42. Valor de emoción negativa. 745, 23, 41. Este es el valor emocional que apareció en los ojos de Genichi. Tras un largo periodo de crecimiento, su valor emocional positivo superó con éxito el 1.000.000, y el negativo alcanzó los 7 millones. Ahora, el crecimiento de estos dos valores se ha vuelto muy lento. Parece que las cosas que creó en el pasado ya han superado la etapa de generar valor emocional. Entonces preparémonos para el siguiente paso. No es que quiera robar una carta de personaje otra vez ahora, después de todo, ya ha alcanzado más de 7 millones, y está solo un poco por debajo de poder robar una carta en el nivel de 10 millones, y no quiere robar una carta de personaje en este momento. Aunque si no tienes suerte y logras sacar un nivel de 10 millones, no será muy diferente del límite superior de 1.000.000, pero si alcanzas el límite superior, es posible que puedas sacar directamente un personaje que supere el nivel de los 4 emperadores. Por lo tanto, lo que va a hacer es robar un objeto. Después de todo, su valor de emoción positiva es solo más de 1.000.000, lo que pertenece simplemente a superar la marca del 1.000.000, por lo que usarlo está bien. Y nunca antes había hecho un sorteo de objetos de nivel 1.000.000.